Hola a todos. Bueno, les traigo una historia del anime My Hero Academy con el permiso y consentimiento de su creador, esta vez con una teoría de Izuku por harem con el capítulo 29 y 30, y una vez más lo digo, esta historia no me pertenece, todos los derechos a su respectivo autor, que es @lafunahecha00017, dejaré su canal de Wattpad para que lo vayan a seguir y lo apoyen. Sin más que decir, que comience el fic. Capítulo 29. Ibarashi Ozaki, parte 1. El domingo llegó con una tranquilidad poco habitual. Después de una semana llena de clases, entrenamientos, tareas y toda clase de situaciones inesperadas que parecían perseguir constantemente a los estudiantes de la UA, aquella mañana se sentía extrañamente pacífica. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo con tonos suaves de naranja y dorado que poco a poco iban iluminando el campus. La mayoría de los estudiantes seguían durmiendo cómodamente en sus habitaciones, disfrutando de uno de los pocos días donde podían permitirse descansar un poco más. Sin embargo, había ciertas personas para quienes levantarse temprano ya se había convertido en una costumbre imposible de romper. Eran exactamente las 7 de la mañana. En el cuarto piso de la residencia femenina, dentro de una de las habitaciones, Izuku Midori ya terminaba de prepararse para comenzar su rutina matutina. El peliverde estaba sentado al borde de su cama mientras ajustaba correctamente los cordones de sus zapatos deportivos. Aquello era algo que había realizado tantas veces durante los últimos años que prácticamente podía hacerlo con los ojos cerrados. Después de todo, correr por las mañanas era una costumbre que había mantenido desde mucho antes de ingresar a la UA. Incluso ahora, con todo el entrenamiento que realizaba constantemente gracias al One for All, seguía disfrutando aquellos momentos de ejercicio donde podía despejar un poco su mente antes de que comenzara el resto del día. Una vez que terminó de ajustar sus zapatos, se puso de pie y realizó algunos pequeños estiramientos para terminar de despertar completamente su cuerpo. Sus músculos todavía recordaban los entrenamientos de los días anteriores, pero nada que le impidiera salir a correr. Tras asegurarse de que llevaba todo lo necesario, tomó una botella de agua que había dejado preparada desde la noche anterior y caminó hacia la puerta. Antes de salir, lanzó una rápida mirada hacia la habitación, todo parecía estar en orden. Entonces abrió la puerta y salió al pasillo. A diferencia de otros momentos del día, el cuarto piso se encontraba completamente silencioso. No había estudiantes corriendo de un lado a otro porque llegaban tarde a clases. No había conversaciones. No había ruido proveniente de las áreas comunes. Solamente el sonido de sus propios pasos mientras avanzaba por el pasillo. Izuku descendió las escaleras tranquilamente, sin prisas. Disfrutando de la calma de aquella mañana. Porque sabía perfectamente que aquella paz probablemente desaparecería en cuanto las demás despertaran. Especialmente algunas personas. Y mientras el peliverde continuaba bajando hacia la planta baja para comenzar su carrera matutina, en otra parte del mismo piso alguien más acababa de despertar. Nos trasladamos ahora hacia la habitación de Ibarashi Ozaki. A diferencia de muchas de sus compañeras, Ibara siempre había mantenido una rutina bastante estricta. Era una persona disciplinada por naturaleza y eso se reflejaba incluso en los pequeños detalles de su vida diaria. Por ello, no resultaba extraño que también despertara temprano aquella mañana. Sus ojos comenzaron a abrirse lentamente. Durante unos segundos permaneció inmóvil sobre la cama mientras terminaba de apartar los últimos restos del sueño. La luz del amanecer atravesaba suavemente las cortinas de su habitación, creando un ambiente cálido y agradable. El silencio reinaba en el lugar, algo que Ibara siempre había apreciado profundamente. Después de unos momentos, la joven se incorporó lentamente, se sentó sobre la orilla de la cama, sus pies tocaron el suelo. Y entonces juntó ambas manos frente a ella. Aquello era parte de una rutina que había seguido prácticamente toda su vida, una costumbre que jamás abandonaba. Con los ojos cerrados, comenzó a orar. Agradeció por el nuevo día, por la oportunidad de seguir creciendo, por la salud de las personas importantes para ella, por sus compañeros, por sus profesores. Y por todas aquellas bendiciones que muchas veces las personas daban por sentadas. La oración continuó durante varios minutos, no era algo apresurado, ni una obligación. Era un momento de tranquilidad que Ibara valoraba profundamente. Un instante donde podía organizar sus pensamientos antes de comenzar el día. Cuando finalmente terminó, abrió lentamente los ojos, una expresión serena apareció en su rostro. Luego se puso de pie. La joven acomodó ligeramente su largo cabello en forma de enredaderas y comenzó a prepararse para sus actividades matutinas.
Tras lavarse el rostro y realizar algunas tareas básicas, caminó hacia una de las ventanas de la habitación. Allí se encontraba una pequeña colección de plantas que había estado cuidando desde hacía bastante tiempo. Algunas habían sido cultivadas por ella misma, otras habían sido regalos. Y todas recibían exactamente el mismo nivel de atención y cariño. Ibara abrió la ventana para permitir que el aire fresco de la mañana ingresara en la habitación. Una suave brisa recorrió el lugar inmediatamente, moviendo ligeramente algunas hojas y haciendo que varias de las plantas se balancearan con delicadeza. La joven tomó una pequeña regadera que descansaba cerca de la ventana, y comenzó su rutina. Con movimientos cuidadosos fue proporcionando agua a cada una de ellas. Mientras realizaba aquella tarea, observaba atentamente el estado de las hojas, los tallos y las flores. Algunas necesitaban un poco más de agua. Otras estaban creciendo perfectamente. Incluso una pequeña flor que había tardado varias semanas en desarrollarse parecía estar comenzando finalmente a abrir sus pétalos. Aquello provocó una pequeña sonrisa en su rostro, y Ibara siempre había sentido una conexión especial con las plantas, le transmitían tranquilidad, paciencia y cierta sensación de armonía que resultaba difícil de explicar con palabras. Mientras continuaba regándolas, su mirada se desvió brevemente hacia el exterior. Desde aquella altura podía observar parte de los terrenos de la UA y fue entonces cuando vio una figura familiar cruzando uno de los caminos cercanos. Izuku Midoriya. El muchacho acababa de salir de la residencia y comenzaba a trotar por uno de los senderos principales del campus. Ibara lo observó durante unos segundos, no era raro verlo entrenando. De hecho, probablemente era más raro verlo descansando. Desde que habían comenzado a convivir en la residencia, había podido notar el enorme esfuerzo que realizaba constantemente para mejorar. Siempre entrenaba. Siempre estudiaba. Siempre buscaba alguna forma de superarse a sí mismo. Aquello era algo que admiraba sinceramente, porque el trabajo duro era una virtud que siempre había respetado. La joven observó cómo el peliverde desaparecía poco a poco a la distancia. Luego volvió su atención a las plantas, sin embargo, una pequeña reflexión apareció en su mente. Durante las últimas semanas había tenido más oportunidades de convivir con Izuku que antes. Habían compartido comidas, entrenamientos y conversaciones ocasionales. Nada especialmente extraordinario. Y aún así, cada vez que interactuaba con él, terminaba llevándose una impresión positiva, era amable, respetuoso, trabajador y constantemente intentaba ayudar a quienes lo rodeaban. No era difícil entender por qué tantas personas apreciaban su compañía, la sonrisa de Ibara se volvió ligeramente más cálida. Mientras tanto, completamente ajeno a que alguien lo observaba desde una ventana varios pisos más arriba, Izuku continuaba con su carrera matutina por los senderos de la academia. Y así, mientras el resto de la residencia seguía dormida y el nuevo día apenas comenzaba, dos jóvenes de cabello verde iniciaban aquella tranquila mañana de domingo sin tener la menor idea de que el destino volvería a cruzar sus caminos antes de que terminara el día. Mientras Izuku continuaba con su carrera matutina alrededor de los terrenos de la UA, en el cuarto piso de la residencia femenina, Ibara Shiozaki terminaba de prepararse para comenzar sus propias actividades del día. Después de haber orado y atendido las plantas que mantenía cerca de la ventana de su habitación, la joven decidió cambiarse de ropa. Guardó cuidadosamente su pijama, acomodó algunas cosas sobre su escritorio y eligió un conjunto mucho más cómodo para trabajar con plantas durante la mañana. Después de todo, tenía pensado visitar el invernadero de la academia, uno de sus lugares favoritos dentro del campus. Una vez lista, salió de su habitación y comenzó a caminar por los pasillos silenciosos de la residencia. A aquellas horas de la mañana todavía reinaba una tranquilidad casi absoluta. Algunas puertas permanecían cerradas. No se escuchaban conversaciones. No había estudiantes corriendo escaleras arriba o abajo. Incluso la sala común, que normalmente se convertía en un lugar bastante concurrido durante el resto del día, permanecía completamente vacía. Ibara descendió hasta la planta baja observando el lugar con calma, todo estaba en silencio y sinceramente le gustaba así. Aquella quietud le permitía ordenar sus pensamientos y comenzar el día con tranquilidad. Tras salir del edificio, tomó el sendero que conducía hacia el invernadero principal de la academia. Mientras caminaba, el aire fresco de la mañana movía suavemente las hojas de su peculiar cabello vegetal. El sol seguía ascendiendo lentamente en el cielo, iluminando los jardines y espacios verdes que decoraban los terrenos de la UA. Ibara observó algunos de ellos mientras avanzaba, entonces sonrió ligeramente. Ibara, piensa. Después iré al jardín.
Porque si había algo que disfrutaba tanto como cuidar plantas, era observar cómo crecían aquellas que los estudiantes cultivaban en distintas áreas del campus. Mientras tanto, bastante lejos de allí, Izuku seguía corriendo por uno de los senderos principales de la academia. Su respiración era constante y el ritmo de sus pasos permanecía estable después de tantos años de entrenamiento. Aquellas carreras matutinas ya formaban parte de su rutina diaria, por lo que podía permitirse pensar en otras cosas mientras corría. Y precisamente eso estaba haciendo. Su mente había regresado varias veces a una conversación que había tenido recientemente con su madre. Más específicamente, a una petición bastante particular. Al parecer había alguien que quería verlo, alguien de su pasado, alguien que conocía desde que era pequeño. Izuku no estaba especialmente emocionado. Pero tampoco tenía motivos para negarse, después de todo, no guardaba ningún resentimiento. Simplemente nunca habían sido tan cercanos como algunas personas parecían creer. Habían crecido relativamente cerca, se conocían. Habían compartido algunas experiencias cuando era niño. Pero para Izuku aquello no significaba necesariamente una amistad profunda. Aún así, si su madre se había tomado la molestia de mencionarlo varias veces, quizás valía la pena aceptar. Izuku soltó un pequeño suspiro mientras continuaba trotando. Izuku, piensa. Supongo que no pierdo nada con ir. Y con aquella conclusión temporalmente aceptada, decidió dejar el asunto para más tarde, volviendo con Ibara, la joven finalmente llegó al invernadero. Apenas cruzó las puertas, una sensación familiar de tranquilidad la recibió inmediatamente. El lugar estaba lleno de vida. Decenas de plantas distintas ocupaban cada rincón disponible. Algunas eran especies comunes. Otras mucho más delicadas. Había flores, arbustos, pequeños árboles y una enorme variedad de ejemplares que requerían distintos tipos de cuidados. Aquello era prácticamente un pequeño paraíso para ella, tomó una regadera. Luego comenzó a recorrer los distintos pasillos. Mientras realizaba sus tareas habituales, una suave melodía escapaba de sus labios, y Bara cantaba en voz baja, un antiguo cántico religioso que conocía desde hacía años. Ibara, canta suavemente. Eres mi fuerza, mi poder. Su voz era tranquila, suave y encajaba perfectamente con la serenidad del lugar. Mientras avanzaba de una planta a otra, revisaba hojas, observaba raíces, comprobaba niveles de humedad y retiraba algunas pequeñas hojas secas que encontraba durante el recorrido. Para muchas personas aquello podría parecer aburrido. Para Ibara resultaba profundamente relajante, la media hora pasó casi sin que se diera cuenta. Cuando terminó sus labores principales, observó el reloj, entonces asintió para sí misma. Ibara. Es hora de ir al jardín. Guardó los materiales que había utilizado y abandonó el invernadero. Mientras tanto, Izuku había completado la mayor parte de su recorrido matutino. Como ocurría prácticamente todos los días, sus pasos terminaron llevándolo hacia una zona específica del campus. El jardín. Aquella pequeña área donde algunos estudiantes cultivaban flores y plantas como parte de distintos clubes, proyectos académicos o simplemente por gusto personal. Izuku siempre terminaba allí, no porque supiera mucho del tema, sino porque le parecía un lugar agradable para descansar después de correr. Cuando llegó, disminuyó el ritmo hasta detenerse por completo. Respiró profundamente y comenzó a observar los alrededores, fue entonces cuando notó algo, varias plantas parecían necesitar agua. O al menos eso creyó. Izuku observó una regadera cercana, luego las plantas, después la regadera otra vez y llegó a una conclusión bastante lógica. Necesitan agua. Lo que Izuku no sabía era que la jardinería era muchísimo más complicada que eso. Por lo tanto, con toda la confianza de alguien que no tenía absolutamente idea de lo que estaba haciendo, tomó una regadera y comenzó a trabajar. Fue precisamente en ese momento cuando Ibara llegó al jardín, la joven se detuvo apenas entró. Porque sinceramente no esperaba encontrar a nadie allí. Mucho menos a Izuku Midoriya, aquello llamó inmediatamente su atención. Durante varios segundos permaneció observándolo desde cierta distancia y entonces comenzó a notar cosas. Muchas cosas. Por ejemplo, Izuku estaba regando algunas plantas que no necesitaban agua. Otras estaban recibiendo demasiada y una tercera probablemente estaba siendo ahogada lentamente. Ibara parpadeó, luego volvió a observar. Sí, definitivamente no sabía lo que estaba haciendo. Sin embargo, había algo curioso. Izuku parecía genuinamente preocupado por ayudar, no estaba jugando, no estaba matando plantas por diversión. Simplemente estaba intentando hacer algo bueno con información completamente incorrecta.
Aquello provocó una pequeña sonrisa en el rostro de la joven, finalmente decidió acercarse. Izuku seguía concentrado en su tarea cuando escuchó una voz detrás de él. Ibara. Buenos días, Midoriya-kun. El muchacho prácticamente saltó, la regadera casi se le escapó de las manos. Izuku. Shiozaki-san. Ibara inclinó ligeramente la cabeza. Ibara. Perdón. No era mi intención asustarte. Izuku se llevó una mano al pecho. Izuku. No, no fue tu culpa. Estaba distraído. La mirada de Ibara descendió lentamente hacia las plantas, luego volvió a subir y finalmente sonrió. Ibara. Lo vi. Aquello bastó para que Izuku entendiera inmediatamente. El muchacho se puso rojo. Izuku. Bueno, la joven negó suavemente con la cabeza. Ibara. No deberías sentirte avergonzado. Izuku parpadeó. Ibara. Nadie nace sabiendo todo. La expresión amable de la joven permaneció intacta. Ibara. Por ejemplo, yo soy bastante mala cocinando postres. Izuku pareció sorprendido. Ibara continuó. Ibara. Puedo cocinar varias cosas sin problemas. Pero cada vez que intento hacer un pastel o algún dulce, algo sale mal. Aquello consiguió que Izuku sonriera un poco, porque escuchar algo así de alguien tan competente resultaba extrañamente reconfortante. Ibara observó nuevamente las plantas, luego tomó otra regadera. Ibara. Si te interesa aprender, puedo enseñarte. Los ojos de Izuku se iluminaron inmediatamente y aquello tomó a Ibara ligeramente por sorpresa, porque no vio vergüenza, no vio incomodidad. Lo que vio fue interés genuino. Izuku. ¿En serio? Ibara asintió. Izuku. Me gustaría mucho. Y así comenzó una clase improvisada de jardinería. Durante el resto de la mañana, Ibara le enseñó los conceptos más básicos. Cómo identificar cuando una planta realmente necesitaba agua. Cómo podar ciertas ramas sin dañar el crecimiento futuro. Cómo trasplantar ejemplares jóvenes. Cómo observar señales de enfermedades en las hojas. Cómo detectar exceso de humedad. Cómo revisar raíces. Y durante todo ese tiempo, Izuku escuchó con una atención absoluta. Como si estuviera estudiando estrategias heroicas, como si cada palabra fuera importante, como si realmente quisiera aprender. Aquello impresionó profundamente a Ibara. Porque muchas personas fingían interés por educación. O por cortesía, pero Izuku no estaba fingiendo. Cada explicación generaba preguntas, cada respuesta producía nuevas observaciones. Y cuanto más tiempo pasaba, más evidente resultaba. Midoriya-kun realmente quería aprender. Y por alguna razón, eso hizo que aquella tranquila mañana de domingo se volviera mucho más agradable de lo que Ibara había esperado. Después de pasar gran parte de la mañana en el jardín, los dos peliverdes finalmente terminaron con todas las tareas que Ibara había planeado realizar aquel día. Para Izuku había sido una experiencia bastante diferente a lo que normalmente hacía durante sus fines de semana. Estaba acostumbrado a entrenar, estudiar estrategias heroicas, analizar combates o incluso ayudar con tareas domésticas dentro de la residencia, pero aprender sobre plantas era algo completamente nuevo para él. Y sorprendentemente, le había gustado mucho más de lo que esperaba. Había algo relajante en escuchar a Ibara explicar cada detalle con tanta paciencia mientras trabajaban bajo la suave luz de la mañana. Quizás era porque la joven realmente amaba aquello que hacía. O quizás porque transmitía una tranquilidad difícil de encontrar en otros estudiantes de la UA. Fuera cual fuera la razón, Izuku se encontró disfrutando sinceramente del tiempo que habían compartido. Ibara observó el resultado final con una pequeña sonrisa de satisfacción. Varias plantas habían sido podadas correctamente, algunas flores habían sido trasplantadas y otras habían recibido los cuidados necesarios para continuar creciendo sanas. Todo lucía mucho mejor que cuando habían llegado. La joven juntó sus manos frente a ella y asintió suavemente. Ibara, sonríe. Creo que hemos terminado por aquí. Izuku observó el jardín, luego volvió a mirar a Ibara. Izuku, sonríe. Aprendí muchísimo hoy. Ibara inclinó ligeramente la cabeza. Ibara. Me alegra escuchar eso, Midoriya-kun. Durante unos segundos ambos permanecieron observando las plantas que acababan de atender. La suave brisa matutina movía algunas hojas y flores, creando un ambiente particularmente tranquilo. Era uno de esos momentos donde el silencio no resultaba incómodo. Al contrario. Era agradable. Entonces Ibara pareció recordar algo, sus ojos se iluminaron apenas un poco y giró la cabeza hacia Izuku. Ibara. Sígueme. Izuku parpadeó confundido. Izuku. ¿Eh? Ibara comenzó a caminar.
Ibara. Hay algo que me gustaría mostrarte. El muchacho la siguió inmediatamente, aunque seguía sin entender qué estaba ocurriendo. Después de caminar algunos pasos, terminó preguntando. Izuku. ¿A dónde vamos? Ibara giró ligeramente el rostro hacia él y una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Ibara. Vamos a darle de comer a los patos. Izuku tardó unos segundos en procesar aquella respuesta, luego abrió ligeramente los ojos. Izuku. Espera, ¿tenemos patos? Aquello provocó una pequeña risa en Ibara, no una carcajada, ni una risa exagerada. Simplemente una suave risa que escapó de sus labios de forma natural. Izuku se quedó ligeramente sorprendido, porque no era común verla reír de aquella manera. Ibara, ríe suavemente. Sí. Izuku. ¿Desde cuándo? Ibara comenzó a caminar nuevamente mientras respondía. Ibara. Desde que ingresé a la UA me uní rápidamente a los cursos relacionados con jardinería, botánica y cuidado de áreas verdes. Durante ese tiempo conocí varios lugares tranquilos dentro del campus. La joven hizo una breve pausa. Ibara. Fue Kurose-sensei quien me mostró este sitio. Desde entonces suelo visitarlo con frecuencia. Izuku recordó inmediatamente a la profesora número 13, aquello tenía bastante sentido. Izuku. No sabía que existía un lugar así. Ibara. La mayoría de los estudiantes tampoco lo sabe. Y sinceramente aquello no sorprendió demasiado al muchacho, la UA era enorme. Incluso después de todo el tiempo que llevaba estudiando allí, seguía descubriendo lugares nuevos de vez en cuando. Los dos continuaron avanzando por varios senderos poco transitados. A medida que se alejaban de las zonas principales del campus, el ambiente se volvía cada vez más silencioso. El ruido habitual desapareció poco a poco hasta quedar reducido únicamente al canto de algunas aves y al sonido del viento moviendo las hojas de los árboles. Era un lugar hermoso y también muy tranquilo. Después de varios minutos caminando, finalmente llegaron. Frente a ellos se encontraba un pequeño estanque rodeado de árboles, arbustos y flores silvestres. El agua reflejaba la luz de la mañana como si fuera un espejo, mientras varias plantas crecían alrededor de las orillas. Cerca del estanque había una banca de madera que parecía haber sido colocada precisamente para contemplar el paisaje. Izuku se quedó observando todo durante unos segundos, realmente parecía un lugar escondido, uno de esos sitios que pocas personas conocían. Ibara caminó tranquilamente hasta la banca. Luego tomó asiento y señaló el espacio libre junto a ella. Ibara. Puedes sentarte si lo deseas. Izuku asintió. Aunque, por alguna razón que ni él mismo entendía completamente, se sintió un poco nervioso. Quizás porque aquella mañana había resultado mucho más agradable de lo que esperaba. O quizás porque no estaba acostumbrado a compartir momentos tan tranquilos con alguien. Fuera cual fuera la razón, terminó sentándose junto a ella. Y apenas lo hizo, escuchó varios sonidos provenientes del estanque. Cuac. 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 Izuku giró la cabeza y entonces los vio. Varios patos comenzaron a salir del agua. Algunos caminaban torpemente por la orilla, otros agitaban ligeramente las alas y todos parecían dirigirse exactamente hacia la misma persona. Ibara. Los animales avanzaron con absoluta confianza. Como si ya supieran perfectamente quién era. Izuku observó aquello con sorpresa. Izuku. Parece que te conocen muy bien. La sonrisa de Ibara se volvió ligeramente más cálida. Ibara. Los visito con frecuencia. Los patos continuaron acercándose, haciendo ruido constantemente, como si estuvieran protestando. O reclamando algo, Ibara los observó durante unos segundos y entonces soltó una pequeña risa. Ibara, ríe suavemente. Ya sé. Uno de los patos volvió a hacer ruido. Ibara. Tengan paciencia. Otro respondió inmediatamente, Izuku no pudo evitar sonreír, porque sinceramente parecía una conversación real. La joven llevó una mano hacia uno de los bolsillos de su ropa y sacó varios trozos de pan. Al instante los patos parecieron emocionarse todavía más, Ibara comenzó a lanzar pequeños pedazos hacia ellos y los animales se apresuraron a comer. Durante algunos momentos ambos permanecieron observándolos, simplemente disfrutando de la escena, era una situación sencilla, pero extrañamente agradable. Entonces Ibara volvió ligeramente la cabeza hacia él. Ibara. ¿Te gustaría intentar? Izuku levantó la vista, Ibara extendió una parte del pan hacia él, el muchacho sonrió. Izuku. Claro. Tomó el pan y comenzó a imitar lo que ella hacía, los patos parecieron aceptar inmediatamente su presencia. Aunque seguían prestando más atención a Ibara. Probablemente porque la conocían desde hacía mucho más tiempo.
Mientras lanzaba algunos trozos, Izuku observó a los animales con curiosidad, luego volvió la mirada hacia la joven sentada junto a él. Y por primera vez comenzó a entender por qué Ibara disfrutaba tanto de lugares como aquel. Todo era tranquilo, no había presión, no había entrenamientos, no había exámenes, no había preocupaciones. Solamente naturaleza, silencio y un grupo de patos hambrientos. El tiempo comenzó a pasar lentamente, sin que ninguno de los dos pareciera darse cuenta. Conversaban ocasionalmente, a veces sobre las plantas, a veces sobre las clases. Otras veces simplemente observaban el paisaje. Y curiosamente, ninguno sentía la necesidad de llenar todos los silencios. Porque aquellos silencios eran cómodos, naturales, algo raro de encontrar. Mientras observaba a Izuku alimentar a los patos con una sonrisa tranquila, Ibara sintió una sensación extraña creciendo poco a poco dentro de su pecho, no era emoción, tampoco nervios. Ni siquiera felicidad exactamente, era algo más suave, más difícil de describir. Como una tranquilidad especial, una sensación cálida que aparecía cuando estaba compartiendo algo importante para ella con otra persona. Porque aquel lugar era especial, el jardín era especial, las plantas eran especiales y de alguna manera, que Midoriya-kun estuviera allí con ella también comenzaba a sentirse especial. La joven observó cómo uno de los patos se acercaba a Izuku esperando más comida. Y cuando el muchacho se apresuró a darle otro pedazo de pan con una sonrisa amable, Ibara sintió que aquella cálida sensación crecía un poco más. Por alguna razón, su mañana estaba resultando mucho más agradable de lo que había imaginado al despertar. Y mientras el sol continuaba ascendiendo lentamente sobre los terrenos de la UA, los dos peliverdes permanecieron junto al estanque alimentando a los patos, completamente ajenos a que aquel sencillo momento terminaría convirtiéndose en uno de los recuerdos favoritos de Ibara durante mucho tiempo. Después de pasar un buen rato junto al estanque, los dos peliverdes finalmente se quedaron sin pan que ofrecer a los patos. Los animales parecieron aceptar aquella tragedia con relativa dignidad, aunque algunos continuaron siguiéndolos durante varios metros con la esperanza de que apareciera milagrosamente más comida. Sin embargo, cuando comprendieron que no habría una segunda ronda de desayuno, regresaron poco a poco hacia el agua, dejando nuevamente el lugar en calma. Ibara observó el estanque durante unos segundos más antes de ponerse de pie. Aquella visita formaba parte habitual de sus mañanas desde hacía bastante tiempo, pero por alguna razón aquel día había sido diferente. Quizás porque normalmente acudía sola. Quizás porque no estaba acostumbrada a compartir aquellos pequeños rincones especiales con otras personas. O quizás porque la compañía de Izuku había resultado mucho más agradable de lo que esperaba. La joven apartó esos pensamientos de su mente por el momento. Todavía no entendía exactamente por qué seguían apareciendo y sinceramente tampoco quería analizarlo demasiado, al menos no todavía. Los dos comenzaron a caminar por los senderos de regreso hacia la residencia. El ambiente seguía siendo tranquilo. La mañana avanzaba lentamente y el campus aún no se encontraba tan concurrido como de costumbre. Algunos estudiantes comenzaban a aparecer en la distancia, pero la mayoría seguía disfrutando de la tranquilidad del domingo. Durante los primeros minutos simplemente caminaron mientras conversaban sobre temas sencillos. Hablaron de las plantas del jardín. De algunas clases recientes. De profesores. Incluso de ciertas anécdotas ocurridas durante los entrenamientos de las últimas semanas. Era una conversación natural, cómoda, sin esfuerzo, algo que Ibara no experimentaba con demasiada frecuencia. La mayoría de las personas solían sentirse un poco intimidadas por ella al principio. Algunas por su apariencia. Otras por sus fuertes creencias religiosas. Y otras simplemente porque no sabían cómo acercarse a alguien como ella. Con Izuku parecía diferente, él simplemente hablaba con ella. Como si fuera la cosa más normal del mundo y eso era agradable. Después de un rato, la conversación derivó hacia gustos personales. Comenzaron a hablar sobre comidas favoritas, actividades que disfrutaban realizar durante su tiempo libre y algunas costumbres que tenían desde pequeños. Fue entonces cuando Ibara mencionó algo que provocó una reacción inmediata en el peliverde. Ibara, sonríe suavemente. Mi comida favorita siempre ha sido el pan. Izuku parpadeó, luego recordó algo y una sonrisa apareció en su rostro. Izuku. Espera, ¿igual que los patos? La joven soltó una pequeña risa. Ibara. Sí. Supongo que tenemos gustos parecidos. Izuku también se rió un poco, aunque la curiosidad apareció rápidamente. Izuku. ¿Hay alguna razón especial?
Ibara asintió, no pareció avergonzada, ni incómoda. Simplemente respondió con total naturalidad. Ibara. Desde que era pequeña siempre me enseñaron que el pan simboliza el cuerpo de Jesús durante la última cena. Con el tiempo terminé desarrollando un gran aprecio por él. Quizás para otras personas sea una razón extraña, pero para mí siempre tuvo un significado importante. Izuku escuchó atentamente, asintiendo mientras ella hablaba, procesando cada palabra. Algo que Ibara ya había comenzado a notar durante toda la mañana, cuando Izuku prestaba atención a algo, realmente prestaba atención, no fingía, no asentía por cortesía. Escuchaba de verdad. La joven desvió ligeramente la mirada hacia el camino y entonces hizo una pregunta que apareció casi sin pensar. Ibara. ¿Te parece extraño? Izuku giró inmediatamente la cabeza hacia ella, sorprendido. Como si la pregunta lo hubiera tomado completamente desprevenido. Izuku. ¿Extraño? Ibara asintió suavemente, durante unos segundos guardó silencio, luego sonrió con cierta nostalgia. Ibara. Cuando era niña muchas personas se reían de mí por cosas así. Su mirada descendió ligeramente, no parecía triste, más bien resignada. Como alguien que había escuchado los mismos comentarios durante demasiados años. Ibara. Los otros niños decían que hablaba demasiado de Dios. Que era rara. Que actuaba diferente. Algunos incluso se burlaban cuando me veían rezar o cuando hablaba sobre mi fe. La joven soltó una pequeña risa, aunque esta vez tenía un tono diferente. Más apagado. Ibara. Con el tiempo aprendí a ignorarlo, pero supongo que todavía recuerdo algunas cosas. Izuku permaneció en silencio durante unos segundos, pensando cuidadosamente en lo que iba a decir. Aquello llamó la atención de Ibara. Porque no parecía estar buscando una respuesta rápida, estaba reflexionando de verdad, finalmente habló. Izuku. No creo que sea extraño. La joven levantó ligeramente la mirada, Izuku continuó caminando mientras hablaba, su tono era tranquilo, sincero. Como siempre. Izuku. Es cierto que siempre habrá personas que no compartan tus creencias. Personas que piensen diferente. Incluso algunas que se burlen de cosas que no entienden. Hizo una pequeña pausa, luego volvió a mirarla. Izuku. Pero eso no significa que debas sentirte menos por ello. Las palabras fueron simples, pero algo en la forma en que las dijo hizo que Ibara prestara aún más atención. Izuku no estaba intentando ser amable por compromiso, lo decía porque realmente lo pensaba. Izuku. Además, sinceramente, nunca me has parecido alguien que se avergüence de quién es. La joven abrió ligeramente los ojos, Izuku sonrió, una sonrisa pequeña, pero sincera. Izuku. De hecho, creo que eres una de las personas más seguras que conozco. Ibara se quedó quieta durante un instante, aquello sí no lo esperaba. Izuku continuó hablando sin darse cuenta del efecto que estaban teniendo sus palabras. Como siempre. Izuku. Siempre dices lo que piensas. Defiendes aquello en lo que crees. Ayudas a los demás sin esperar nada a cambio. Y nunca intentas cambiar tu forma de ser para agradarle a alguien. El muchacho se rascó ligeramente la nuca, buscando la mejor forma de expresar lo que pensaba. Izuku. Por eso creo que eres muy fuerte. Ibara sintió que su corazón daba un pequeño salto y antes de que pudiera recuperarse, Izuku añadió algo más. Izuku. No solo físicamente. Creo que también eres una de las chicas más fuertes mental y espiritualmente que conozco. El mundo pareció quedarse en silencio durante unos segundos. O al menos así se sintió para ella, porque aquellas palabras atravesaron todas sus defensas de una forma que no esperaba. Ibara había recibido elogios antes, muchos. Sobre su kirk, sobre su disciplina, sobre sus notas, sobre su comportamiento, pero nadie. Absolutamente nadie, le había dicho algo como eso y mucho menos un chico. La joven sintió calor en sus mejillas, un calor repentino, extraño, difícil de ignorar, su corazón comenzó a latir con más fuerza. Un ritmo diferente al habitual, más rápido, más inquieto. Y por alguna razón no sabía qué hacer con ello, intentó organizar sus pensamientos, intentó encontrar una respuesta adecuada. Algo elegante, algo inteligente, algo digno, pero todas las palabras parecían desaparecer en cuanto intentaba pronunciarlas. Porque la sonrisa de Izuku seguía ahí y cuanto más la veía, más extraño se sentía todo. Finalmente consiguió reunir suficiente valor para responder, y Ibara bajó ligeramente la mirada. Ocultando parte del sonrojo que comenzaba a extenderse por su rostro. Ibara. Gracias, Midoriya-kun.
Fue todo lo que logró decir y aún así aquellas pocas palabras llevaban más emociones de las que normalmente mostraba. Izuku simplemente sonrió. Completamente ajeno al caos que acababa de provocar, porque para él solo había dicho lo que pensaba, nada más, nada menos. Mientras tanto, Ibara caminó en silencio durante algunos segundos más, intentando entender por qué su corazón seguía latiendo de aquella manera. Por qué recordaba una y otra vez las palabras que acababa de escuchar. Y por qué, de repente, aquella tranquila mañana de domingo comenzaba a sentirse mucho más especial de lo que había imaginado al despertar. Las 9 de la mañana llegaron poco a poco a la residencia. Después de separarse de Izuku cerca de la entrada, Ibara había subido directamente a su habitación para cambiarse de ropa y prepararse para ayudar con el desayuno. Aquello formaba parte de su rutina habitual desde hacía meses. Los domingos normalmente eran días tranquilos para ella. Días donde podía dedicar tiempo a la oración, al cuidado de las plantas y a ayudar con las tareas de la residencia. Siempre habían sido mañanas pacíficas. Simples. Predecibles. Sin embargo, aquel domingo estaba descubriendo que existían ciertas situaciones capaces de alterar incluso las rutinas más establecidas. Porque por mucho que intentara concentrarse en otra cosa, cada vez que su mente quedaba libre durante apenas unos segundos, inevitablemente terminaba regresando a la conversación que había tenido con Midoriya-kun en el jardín. Cuando llegó a la cocina, Momo y Yui ya se encontraban trabajando. La primera estaba organizando varios ingredientes sobre una de las mesas mientras revisaba una receta que había preparado para aquella mañana. Yui, por su parte, se encontraba acomodando utensilios y ayudando a preparar algunas cosas antes de comenzar a cocinar. Al escuchar abrirse la puerta, ambas levantaron la vista y saludaron a la recién llegada. Momo, sonríe. Buenos días, Shiozaki-san. Yui. Buenos días. Ibara inclinó ligeramente la cabeza. Ibara. Buenos días. Espero que hayan descansado bien. Después de intercambiar algunas palabras, las tres comenzaron a trabajar. Como ya era costumbre, cada una tomó una tarea distinta. Momo se encargó de la mayor parte de la cocina caliente. Yui ayudaba preparando ingredientes y organizando todo. Mientras tanto, Ibara comenzó a cortar verduras sobre una tabla de madera ubicada cerca de una ventana. Al principio todo parecía normal, el problema era que su mente no estaba colaborando. Porque mientras sus manos trabajaban de manera automática, su cabeza parecía empeñada en recordar una y otra vez lo ocurrido aquella mañana. Eres una de las personas más fuertes que conozco. La frase apareció nuevamente y de inmediato sintió calor en las mejillas. Ibara bajó la mirada hacia la tabla, intentando concentrarse, intentando ignorarlo, intentando pensar en cualquier otra cosa. Pero aquello solamente provocó que recordara la sonrisa que acompañaba esas palabras. El resultado fue peor, su corazón volvió a acelerarse, la joven cerró ligeramente los ojos durante un instante. Ibara, piensa. Señor, perdóname. Porque sinceramente estaba intentando no pensar tanto en él. Pero cuanto más lo intentaba, menos éxito tenía. Era frustrante y también extraño, nunca le había ocurrido algo parecido, no de aquella forma, no con aquella intensidad. Volvió a cortar algunas verduras. Intentó concentrarse en el sonido del cuchillo, en la receta, en la cocina, en cualquier cosa, sin éxito. Porque ahora estaba recordando a Midoriya alimentando a los patos. Después recordaba cómo escuchaba cada explicación que ella le daba. Luego recordaba su sonrisa, después sus palabras y el ciclo volvía a empezar. Mientras más lo recordaba, más acelerado latía su corazón. Y mientras más acelerado latía su corazón, más difícil era dejar de pensar en él. Ibara respiró profundamente. Ibara, piensa. Esto no está bien. Pero tampoco parecía algo malo y eso era precisamente lo que más la confundía, porque aquella sensación no le desagradaba. Al contrario. Había algo cálido en ella, algo que provocaba que quisiera volver a recordar aquellas palabras y eso solamente complicaba más las cosas. Momo fue la primera en notar que algo ocurría, no porque Ibara estuviera actuando de forma extraña, sino porque era imposible no notar el ligero color rojizo que había aparecido en sus mejillas. La heredera de los Yaoyorozu observó la escena durante unos segundos antes de hablar. Momo. ¿Te encuentras bien, Shiozaki-san? La religiosa se sobresaltó ligeramente. Ibara. ¿Eh? Momo señaló suavemente su rostro. Momo. Tus mejillas están algo rojas. Por un instante, Ibara sintió que su alma abandonaba su cuerpo. Yui también levantó la vista, observó a Ibara, luego asintió. Yui. Sí. Están rojas. La joven reaccionó rápidamente.
Ibara. No es nada. Probablemente sea por el calor. Momo observó las ventanas abiertas, luego los ventiladores funcionando y finalmente volvió a mirar a Ibara, pero decidió no comentar nada más. Porque si algo había aprendido viviendo con tantas chicas bajo el mismo techo, era que a veces era mejor no hacer ciertas preguntas. Por el bien de todos. La preparación del desayuno continuó durante otro buen rato. Poco a poco los distintos platillos comenzaron a quedar listos. El aroma de la comida empezó a extenderse por toda la residencia y, como ocurría cada mañana, aquello funcionó mejor que cualquier despertador. Porque uno por uno los residentes comenzaron a aparecer, primero llegaron Ochako y Tsuyu, luego Mina y Toru, después Setsuna, más tarde Pony, Itsuka, Reiko, Kyoka, Kinoko, Mei y Nemuri. Finalmente apareció Izuku. Y fue justamente ahí donde comenzaron los problemas. O mejor dicho, los celos. Porque apenas entró al comedor, varias miradas se dirigieron automáticamente hacia él. Algo que ya se había vuelto una costumbre bastante peligrosa dentro de aquella residencia. El peliverde saludó a todos con naturalidad antes de buscar un lugar donde sentarse, entonces sus ojos encontraron a Ibara y una sonrisa apareció en su rostro, no era una sonrisa especial, ni romántica, ni consciente. Simplemente era la sonrisa de alguien que había disfrutado una conversación y quería seguir hablando con esa persona. El problema era que las demás no lo veían de esa forma. Izuku caminó hasta donde estaba Ibara. Izuku, sonríe. ¿Puedo sentarme aquí? Ibara sintió como su corazón volvía a acelerar, otra vez. Ibara. Claro, Midoriya-kun. El muchacho tomó asiento junto a ella, y alrededor de la mesa varias expresiones cambiaron, Ochako intentó seguir sonriendo, Setsuna apretó ligeramente su taza, Kinoko bajó la mirada, Pony infló discretamente las mejillas, Tsuyu observó a Ibara, Itsuka soltó un pequeño suspiro, Momo tomó un sorbo de té, Nemuri sonrió tan dulcemente y Mei parecía estar recopilando datos para algún proyecto extraño. Mientras tanto, el responsable de todo aquello no tenía idea de lo que estaba pasando, porque Izuku Midoriya era muchas cosas, observador, inteligente, analítico, responsable. Pero cuando se trataba de entender sentimientos románticos, era un completo desastre. Por lo tanto simplemente comenzó a hablar con Ibara. Izuku. La verdad todavía sigo pensando en todo lo que me enseñaste esta mañana. Nunca imaginé que hubiera tantas cosas detrás del cuidado de las plantas. Aquello hizo sonreír a la religiosa y poco a poco comenzaron a conversar nuevamente. Hablaron del jardín. Del invernadero. De distintas flores. De algunas especies que Ibara esperaba cultivar en el futuro. Luego la conversación derivó hacia temas más personales y eventualmente terminó llegando a uno de los aspectos más importantes de la vida de la joven. Su fe. Ibara habló de ello con naturalidad. No porque intentara convencer a nadie. Nunca había sido así. Simplemente era una parte importante de quien era. Habló sobre algunas enseñanzas que apreciaba, sobre ciertos valores que guiaban su vida y sobre la forma en que intentaba ayudar a los demás siguiendo aquello en lo que creía. Y durante todo ese tiempo, Izuku escuchó exactamente igual que en el jardín, con interés genuino, sin interrumpir, sin juzgar. Haciendo preguntas cuando tenía curiosidad, prestando atención a cada respuesta. Aquello provocó que la sonrisa de Ibara apareciera una y otra vez durante la conversación. Y mientras eso ocurría, los celos alrededor de la mesa continuaban creciendo lentamente, porque para las demás era imposible no darse cuenta, Ibara estaba feliz, Izuku también y los dos parecían completamente inmersos en su propia conversación. Ajenos a todo lo demás, ajenos a las miradas, ajenos a los suspiros, ajenos a los celos. Ajenos a que varias chicas alrededor de la mesa estaban empezando a considerar seriamente la posibilidad de declarar la guerra por la atención de cierto peliverde demasiado amable para su propio bien. Mientras tanto, Ibara solamente escuchaba la voz de Midoriya-kun y cada vez que él sonreía, aquella extraña sensación cálida dentro de su pecho volvía a aparecer, una sensación nueva, desconocida, pero que comenzaba a resultarle cada vez más difícil ignorar. Después de terminar el desayuno, poco a poco la mesa comenzó a vaciarse. Algunas chicas regresaron a sus habitaciones. Otras decidieron quedarse en la sala común viendo televisión o conversando entre ellas. Mei desapareció quién sabía dónde para trabajar en alguno de sus inventos. Nemuri se adueñó de uno de los sillones. Mina arrastró a Toru hacia alguna actividad extraña que solamente ellas entendían. Y así, poco a poco, la residencia volvió a adoptar aquella tranquilidad habitual de los domingos.
Ibara ayudó a recoger algunos platos junto a Momo y Yui antes de despedirse de ambas con una sonrisa educada. Después tomó una pequeña bandeja con algunas tazas vacías y las llevó hasta la cocina. Era una tarea sencilla. Algo que normalmente realizaba casi de forma automática. Sin embargo, aquella mañana estaba descubriendo que mantener la mente ocupada era mucho más complicado de lo habitual. Porque por más que intentaba concentrarse en las tareas delante de ella, su cabeza seguía regresando constantemente al mismo lugar, a la misma conversación, a las mismas palabras, al mismo muchacho de cabello verde. Cuando terminó de acomodar todo, decidió salir un momento al exterior. Necesitaba aire fresco. Necesitaba tranquilidad. Necesitaba ordenar sus pensamientos. Porque sinceramente comenzaba a sentirse confundida. Mucho más confundida de lo que le gustaba admitir. Los terrenos de la residencia estaban especialmente tranquilos aquella mañana. El clima era agradable y una ligera brisa recorría los jardines cercanos. Ibara caminó lentamente por uno de los senderos de piedra mientras observaba las flores plantadas alrededor. Algunas estaban comenzando a florecer. Otras todavía necesitaban tiempo. Aquello normalmente conseguía relajarla. Y en parte funcionó, pero no completamente. Porque incluso mientras observaba las flores, una imagen volvió a aparecer en su mente, Midoriya-kun sonriendo. La joven cerró los ojos durante unos segundos. Ibara, piensa. Otra vez, era extraño. Muy extraño. Había conocido a Izuku desde hacía bastante tiempo. Compartían clases. Entrenamientos. Actividades escolares. Habían hablado en numerosas ocasiones antes de aquella mañana. Entonces, ¿por qué ahora parecía diferente? ¿Por qué su corazón reaccionaba de esa manera? ¿Por qué seguía recordando cosas tan simples? Porque no era como si él hubiera hecho algo extraordinario, no le había regalado nada, no había ocurrido ningún momento particularmente romántico, no había tomado su mano, no había intentado impresionarla. Simplemente había sido amable, la había escuchado, había dicho lo que pensaba y aún así, aquellas palabras seguían resonando dentro de ella. Eres una de las personas más fuertes que conozco. Ibara abrió lentamente los ojos y observó las flores delante de ella. Durante unos segundos intentó convencerse de que aquello era admiración. Sí. Probablemente era eso, admiraba a Midoriya-kun, era una persona amable, trabajadora, bondadosa. Siempre intentaba ayudar a los demás, era natural admirar a alguien así, la explicación parecía bastante lógica. Tanto que casi logró convencerse, casi. Porque apenas dio unos pasos más, recordó algo diferente. La sonrisa que había aparecido en su rostro cuando la vio durante el desayuno. Y entonces su corazón volvió a acelerar, la joven se detuvo. Ibara, piensa. Eso no ocurre cuando admiro a alguien. Porque admiraba a muchas personas, admiraba a varios profesores, admiraba a algunos héroes profesionales. Incluso admiraba a varias de sus compañeras y nunca había sentido aquello. Nunca. La joven continuó caminando lentamente mientras intentaba encontrar una respuesta, una explicación. Algo que le permitiera comprender qué estaba ocurriendo. Pero cuanto más analizaba la situación, más difícil resultaba ignorar ciertas cosas, como el hecho de que había pasado gran parte de la mañana pensando en él, como el hecho de que deseaba seguir hablando con él, como el hecho de que había sentido felicidad cuando él decidió sentarse a su lado durante el desayuno. O como el hecho de que, por alguna razón que todavía no entendía completamente, se sentía decepcionada cuando él se alejaba. Aquello provocó que sus mejillas comenzaran a calentarse nuevamente. Ibara llevó una mano hasta su pecho, podía sentir claramente los latidos, más rápidos de lo normal, más fuertes, más presentes. La joven bajó la mirada. Y por primera vez comenzó a considerar una posibilidad que había estado evitando toda la mañana. Una posibilidad que resultaba tan obvia que casi daba miedo. Ibara, piensa. ¿Será posible? Pero ni siquiera terminó el pensamiento, porque pronunciarlo dentro de su propia cabeza la hacía sentir extrañamente nerviosa. Continuó caminando durante varios minutos más hasta llegar a una pequeña zona tranquila cerca de los jardines de la academia. Allí había una banca de madera bajo la sombra de un árbol. Ibara decidió sentarse. Necesitaba pensar y necesitaba hacerlo con calma. La joven apoyó las manos sobre su regazo mientras observaba el cielo entre las ramas, su vida siempre había sido bastante simple en ciertos aspectos, sabía quién era, en qué creía, qué quería hacer en el futuro. Y normalmente comprendía muy bien sus propias emociones, pero aquello era nuevo.
Porque nunca antes había mirado a alguien de esa forma, nunca antes había esperado con tantas ganas una conversación, nunca antes había sentido tanta felicidad simplemente por compartir una mañana con una persona y nunca antes había recordado tantas veces una sonrisa. La brisa movió suavemente algunas hojas sobre su cabeza, y Vara respiró profundamente, luego juntó ambas manos. Como hacía siempre que necesitaba claridad y comenzó a orar en silencio, no una oración larga, no una oración formal, simplemente una conversación sincera. Una petición para comprender mejor lo que estaba sintiendo, porque no quería engañarse, no quería precipitarse, pero tampoco quería ignorar algo importante. Pasaron varios minutos. Y poco a poco una sensación de calma comenzó a aparecer dentro de ella, no había obtenido una respuesta mágica, ni una revelación repentina, pero sí comprendió algo. No necesitaba entenderlo todo inmediatamente, no tenía que decidir nada aquel mismo día, no tenía que correr. Podía avanzar paso a paso, como siempre hacía. La joven abrió lentamente los ojos y una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Porque al menos había logrado aceptar una verdad sencilla, una verdad que ya no podía seguir ignorando. Le gustaba pasar tiempo con Midoriya-kun. Mucho. Quizás todavía no entendía completamente qué significaba eso, quizás todavía quedaba un largo camino por recorrer antes de comprender sus propios sentimientos. Pero era un comienzo, un pequeño paso y por primera vez desde que comenzó aquella extraña mañana, la idea no la asustó. Al contrario. Mientras una suave sonrisa permanecía en su rostro, Vara descubrió que pensar en Midoriya-kun ya no la hacía sentir confundida, la hacía sentir feliz. Y aunque todavía no se atrevía a ponerle un nombre a aquel sentimiento, su corazón parecía haber comenzado a hacerlo mucho antes que ella. Fin de capítulo. Capítulo 30. Ibara Shiozaki, parte 2, el lunes llegó mucho más rápido de lo que Ibara hubiera querido. Después de todo, el domingo había sido un día bastante extraño para ella, no malo, no incómodo, simplemente extraño. Porque durante gran parte de su vida había sido una persona capaz de comprender perfectamente sus propios pensamientos. Siempre había sido alguien disciplinada, ordenada y segura de sus creencias. Cuando tenía una duda, la analizaba. Cuando enfrentaba un problema, intentaba resolverlo. Y cuando sentía algo importante, normalmente podía identificarlo con facilidad. Sin embargo, aquello que había comenzado a experimentar durante los últimos días era completamente diferente y eso la tenía un poco confundida. Afortunadamente, las clases ayudaban. Escuchar a los profesores, tomar apuntes, responder ejercicios, participar en actividades. Todo eso mantenía su mente ocupada. O al menos la mayor parte del tiempo. Porque en algunos momentos, cuando una clase terminaba y tenía unos segundos libres para pensar, inevitablemente cierta persona de cabello verde terminaba apareciendo en sus pensamientos. Y entonces volvía aquella sensación, aquella extraña calidez en el pecho, aquellos latidos que parecían acelerarse sin motivo alguno, aquella sonrisa que aparecía sola en sus labios. Para cuando llegó la hora del receso, Ibara ya había conseguido mantener la compostura durante prácticamente toda la mañana. De hecho, estaba bastante orgullosa de ello. O al menos lo estuvo. Hasta que llegó al comedor, porque apenas cruzó las puertas del lugar y comenzó a buscar una mesa libre mientras sostenía su charola, terminó viendo algo que hizo que todos sus esfuerzos se fueran directamente por la ventana. Izuku. El peliverde se encontraba sentado en una mesa relativamente apartada del resto. Estaba comiendo tranquilamente mientras revisaba algunas hojas que probablemente pertenecían a alguna materia. Aquello no era particularmente extraño. Izuku siempre había tenido la costumbre de aprovechar cualquier momento libre para estudiar algo. Lo extraño fue la reacción de Ibara, porque apenas lo vio, su corazón volvió a latir más rápido. Otra vez, la joven bajó ligeramente la mirada, intentando recuperar la calma. Ibara, piensa. Ya hablamos de esto. Porque sí. El día anterior había pasado gran parte de la tarde intentando comprender lo que estaba sintiendo y había llegado a una conclusión. No necesitaba entenderlo todo inmediatamente, no necesitaba apresurarse. Podía dejar que las cosas avanzaran poco a poco, era una decisión bastante razonable, el problema era que su corazón parecía tener otros planes. Porque cuanto más observaba a Izuku desde la distancia, más difícil se volvía a ignorar aquella sensación. Ibara suspiró suavemente, luego tomó una decisión. Caminaría hasta esa mesa, lo saludaría y hablaría con él normalmente. Como cualquier persona normal, nada complicado, nada extraño, nada difícil. Una estrategia perfecta. Que comenzó a fallar apenas dio los primeros pasos,
Porque cuanto más se acercaba, más consciente se volvía de su propia presencia, de cómo estaba caminando, de lo que iba a decir, de si sonreír demasiado sería raro, de si parecería extraña. Y cuando se dio cuenta de que estaba preocupándose por cosas tan absurdas, sintió deseos de esconderse dentro de una maceta, aún así continuó avanzando, porque ya era demasiado tarde para retroceder. Finalmente llegó frente a la mesa, Izuku levantó la vista y sonrió. Aquello definitivamente no ayudó, Ibara sujetó un poco más fuerte su charola. Ibara, sonríe suavemente. Buenos días, Midoriya-kun. ¿Puedo sentarme contigo? Izuku asintió inmediatamente. Izuku, sonríe. Claro, Shiozaki-san. Adelante. La joven tomó asiento frente a él, intentando actuar con absoluta normalidad, ignorar que su corazón parecía haberse olvidado de cómo funcionar correctamente. Por suerte, la conversación comenzó rápidamente y eso ayudó bastante. Ibara observó alrededor, luego volvió a mirar a Izuku. Ibara. Pensé que estarías comiendo con tus amigos. Izuku parpadeó. Izuku. ¿Mis amigos? Ibara asintió. Ibara. Iida-kun y Todoroki-kun. Aquello provocó una pequeña risa en el muchacho. Izuku se rascó ligeramente la nuca, como hacía siempre que algo le parecía gracioso. Izuku. Normalmente sí. Ibara. ¿Entonces? El peliverde soltó otra pequeña risa. Izuku. Digamos que actualmente están ocupados. La curiosidad apareció inmediatamente en la mirada de la joven. Ibara. Ocupados. Izuku asintió. Izuku. Iida-kun está almorzando con una chica. Ibara inclinó ligeramente la cabeza, Izuku continuó. Izuku. Y Todoroki-kun también. Ibara parpadeó, entonces comprendió y una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Ibara. Ya veo. Izuku soltó una risa divertida. Izuku. Lo curioso es que Iida-kun sigue insistiendo en que no están saliendo. Ibara. ¿Y no lo están? Izuku se encogió ligeramente de hombros. Izuku. Según él, no. La sonrisa del muchacho creció un poco. Izuku. Según Todoroki-kun, sí. Por primera vez durante toda la conversación, Ibara soltó una pequeña risa genuina. Porque sinceramente podía imaginar perfectamente aquella situación. Todoroki diciendo algo así con absoluta seriedad, e Iida entrando en pánico inmediatamente después. Ibara, ríe suavemente. Puedo imaginarlo. Izuku también rió y durante algunos segundos ambos continuaron hablando sobre diferentes temas relacionados con sus compañeros. Era una conversación sencilla, natural, cómoda y precisamente por eso resultaba tan agradable. Porque con otras personas, Ibara normalmente debía medir mucho más sus palabras, pensar cuidadosamente qué decir, cómo decirlo, pero con Midoriya-kun, simplemente hablaba y eso era algo que cada vez valoraba más. Después de varios minutos conversando, un pensamiento cruzó la mente de la joven. Algo que llevaba considerando desde aquella mañana. Ibara observó a Izuku durante unos segundos, luego reunió un poco de valor. Ibara. Midoriya-kun. Izuku levantó la vista. Izuku. ¿Sí? Ibara acomodó ligeramente un mechón de su cabello vegetal detrás de su hombro. Ibara. Después de clases, ¿te gustaría ir al invernadero conmigo? La pregunta salió mucho más natural de lo que esperaba y aún así, su corazón volvió a acelerar, porque ahora estaba esperando una respuesta. Aunque sinceramente no sabía por qué estaba tan nerviosa, después de todo, solamente era una invitación, nada más. ¿Verdad? Izuku sonrió inmediatamente, sin dudar. Izuku. Claro. Y aquella simple respuesta provocó algo extraño, algo muy pequeño, pero imposible de ignorar. Una sensación cálida apareció dentro de su pecho. Como si una parte de ella hubiera estado esperando escuchar exactamente eso. Ibara bajó ligeramente la mirada hacia su comida, ocultando la pequeña sonrisa que apareció en sus labios. Ibara. Me alegra escucharlo. Izuku no pareció notar nada extraño, simplemente continuó comiendo mientras hablaban de otros temas, pero para Ibara ya era imposible concentrarse completamente en la conversación, porque una parte de su mente seguía pensando en algo muy diferente. En el invernadero, después de clases y en que, por alguna razón que cada día entendía un poco mejor, la idea de pasar más tiempo con Izuku era suficiente para alegrarle el resto del día. Las clases finalmente llegaron a su fin. Como ocurría todos los días, el sonido de las sillas moviéndose, las mochilas cerrándose y las conversaciones llenó rápidamente los salones de la UA mientras los estudiantes comenzaban a retirarse para continuar con sus actividades de la tarde.
Algunos iban rumbo a los clubes, otros se dirigían directamente a las residencias, y unos cuantos todavía tenían entrenamientos pendientes. Sin embargo, mientras el flujo de alumnos desaparecía poco a poco por los pasillos, en el salón de la clase 1A todavía permanecían algunas personas. Izuku se encontraba sentado en su pupitre terminando de guardar sus cosas. Había pasado los últimos minutos revisando apuntes, asegurándose de no olvidar ninguna libreta y acomodando cuidadosamente varios documentos dentro de su mochila. Estaba tan concentrado en aquella tarea que ni siquiera parecía haberse dado cuenta de la situación en la que se encontraba. Porque mientras él organizaba tranquilamente sus pertenencias, 6 chicas permanecían cerca de su escritorio observándolo de distintas maneras. Algunas intentaban parecer naturales. Otras fingían estar ahí por casualidad. Y un par de ellas simplemente estaban disfrutando el espectáculo. Ochako había sido quien había permanecido más tiempo cerca de él. Desde que terminaron las clases había estado esperando el momento adecuado para hacerle una propuesta. Momo parecía compartir la misma idea, aunque intentaba disimularlo mejor. Kyoka se encontraba apoyada contra una de las ventanas mientras fingía revisar su teléfono. Tsuyu observaba todo con aparente tranquilidad. Mientras tanto, Mina y Toru ya se habían dado cuenta de exactamente lo que estaba ocurriendo y estaban conteniendo la risa desde hacía varios minutos. La realidad era bastante simple, las 4 querían pasar tiempo con Izuku y ninguna quería admitirlo. Por eso llevaban varios minutos esperando a que alguna reuniera el valor suficiente para hablar primero. Finalmente, Ochako decidió tomar la iniciativa. Ochako, sonríe. Deku-kun, ¿vas a hacer algo después de clases? Izuku levantó la vista de su mochila. Izuku. ¿Eh? Bueno, no exactamente después de salir del salón. ¿Por qué? Aquello hizo que Ochako sintiera una pequeña chispa de esperanza, Momo también prestó atención, Kyoka dejó de mirar su teléfono, Tsuyu giró ligeramente la cabeza. Ochako, sonríe. Bueno, estábamos pensando en ir a la plaza un rato. Hace mucho que no salimos todos juntos y pensé que podría ser divertido. Comprar algo de comer, caminar un poco, ver algunas tiendas, cosas así. Antes de que pudiera sentirse demasiado obvio, Momo decidió intervenir. Momo. La verdad me parece una buena idea. Últimamente hemos estado bastante ocupados y sería agradable relajarnos un poco. Kyoka asintió. Kyoka. Además, por una vez podríamos hacer algo que no involucre entrenamientos, exámenes o robots intentando golpearnos. Tsuyu soltó una pequeña risa. Tsuyu. Suena bastante tranquilo, Kero. Las 4 esperaron y durante unos segundos todo parecía ir exactamente como esperaban, porque Izuku sonrió. Y cuando Izuku sonreía normalmente era una buena señal. Izuku, sonríe. La verdad sí suena divertido. Las 4 sintieron una pequeña victoria, duró aproximadamente 3 segundos. Izuku. Pero hoy no voy a poder acompañarlas. El ambiente cambió, no de forma exagerada. No lo suficiente para que alguien externo lo notara, pero sí lo suficiente para que las 4 lo sintieran. Ochako fue la primera en reaccionar. Ochako. ¿Tienes algo que hacer? Izuku asintió mientras terminaba de cerrar su mochila. Izuku. Sí. Quedé de verme con Shiozaki-san después de clases. Silencio, un silencio breve, pero bastante pesado. Porque aquella respuesta llegó acompañada de una imagen inmediata dentro de sus cabezas. Ibara Shiozaki. Y ninguna estaba particularmente feliz con eso. Izuku, completamente ajeno a todo, continuó hablando con total naturalidad. Izuku. Ayer estuvimos hablando bastante sobre jardinería y me invitó al invernadero. La verdad quiero aprender más. Hay muchísimas cosas que no sabía sobre plantas y ella conoce bastante del tema. Mientras hablaba, las expresiones comenzaron a cambiar poco a poco, Ochako mantuvo una sonrisa educada, Momo hizo exactamente lo mismo, Kyoka desvió la mirada, Tsuyu tomó aire lentamente, porque ninguna quería parecer inmadura, ninguna quería actuar de manera posesiva y ninguna tenía realmente derecho a reclamar nada. Pero aún así, la sensación desagradable seguía apareciendo. Porque una parte de ellas había esperado pasar la tarde con él y ahora él estaba emocionado por pasarla con alguien más. Izuku terminó de acomodar su mochila y se la colocó sobre el hombro. Izuku, sonríe. Pero podemos hacerlo otro día. De verdad me gustaría acompañarlas cuando tengamos tiempo. Aquello solamente empeoró un poco más las cosas, porque lo dijo sinceramente. Con esa honestidad tan característica que volvía imposible enfadarse con él.
Finalmente salió del salón después de despedirse y apenas desapareció por la puerta, el silencio regresó durante unos segundos. Hasta que Mina fue incapaz de soportarlo más. Mina. Dios mío, sus caras fueron increíbles. Toru soltó una carcajada. Toru. Pensé que alguna iba a desmayarse cuando mencionó a Shiozaki-chan. Kyoka tomó una libreta. Kyoka. Voy a lanzarte esto. Mina. Pero si es verdad. Mientras tanto, en otro edificio de la academia, una escena sorprendentemente similar estaba ocurriendo dentro del salón de la clase 1B. Las clases también habían terminado hacía pocos minutos y varias alumnas permanecían conversando antes de marcharse. Itsuka hablaba con Pony sobre alguna actividad para la tarde. Kinoko escuchaba desde su asiento. Yui permanecía cerca de ellas mientras Setsuna descansaba sobre una mesa moviendo las piernas distraídamente. Reiko simplemente observaba en silencio como de costumbre. La conversación giraba alrededor de una pregunta sencilla: ¿qué hacer después de clases? Itsuka. ¿Podríamos ir a comprar algo o simplemente quedarnos en la residencia? Pony levantó la mano inmediatamente. Pony. Kimbo Taruti al Hanal. Setsuna. ¡Qué sorpresa! Pony. Mix Junten Tatu Kultaj Kh. Las risas aparecieron rápidamente, entonces Itsuka observó a Ibara. Itsuka. ¿Y tú qué opinas? Ibara había estado guardando tranquilamente sus cosas. Sin embargo, al escuchar la pregunta, una imagen apareció inmediatamente dentro de su cabeza. Cabello verde. Pecas. Una sonrisa amable. Y de forma automática sintió cómo su corazón reaccionaba, aquello seguía ocurriendo y seguía siendo igual de difícil ignorarlo. La joven terminó de cerrar su mochila antes de responder. Ibara, sonríe suavemente. Lo siento. Hoy no podré acompañarlas. Itsuka parpadeó, Setsuna también, Kinoko levantó ligeramente la mirada, Pony inclinó la cabeza. Itsuka. ¿Ya tienes planes? Ibara asintió y entonces ocurrió algo que ella misma no notó. Porque mientras respondía, una pequeña sonrisa apareció en sus labios, una sonrisa distinta, más suave, más cálida y más natural. Ibara. Sí. Voy a reunirme con Midoriya-kun en el invernadero. Aquello provocó una reacción inmediata, Setsuna dejó de mover las piernas, Pony infló ligeramente las mejillas, Kinoko bajó la mirada, Yui observó a Ibara durante unos segundos, Itsuka levantó una ceja. Porque más que la respuesta, lo que llamó la atención de todas fue la forma en que la había dicho y después ocurrió algo todavía más revelador. Las mejillas de Ibara se colorearon ligeramente, muy poco, pero lo suficiente para que varias lo notaran. La propia Ibara intentó ignorarlo, intentó convencerse de que era algo sin importancia, pero era complicado. Porque cada vez que pensaba en que pronto volvería a ver a Midoriya-kun, aquella sensación cálida regresaba una vez más y por mucho que intentara analizarla, por mucho que intentara comprenderla, su corazón parecía haber llegado a una conclusión mucho antes que ella. Ibara tomó su mochila, luego inclinó ligeramente la cabeza. Ibara. Nos vemos después. Que tengan una buena tarde. Las demás respondieron la despedida mientras observaban cómo abandonaba el salón. Y cuando finalmente desapareció por la puerta, varias miradas se cruzaron inmediatamente. Setsuna fue la primera en suspirar, Pony fue la segunda y Kinoko fue la tercera, Itsuka simplemente cerró los ojos. Porque todas acababan de darse cuenta de algo. Algo que probablemente Ibara todavía estaba intentando aceptar. Y era que la religiosa más tranquila de la clase 1B estaba comenzando a enamorarse. Y lo estaba haciendo del mismo chico que ya había puesto de cabeza a media academia sin siquiera darse cuenta. Luego de varios minutos caminando por los senderos de la academia, ambos peliverdes finalmente llegaron a la zona donde se encontraba el invernadero de la UA. Durante el trayecto habían estado hablando de cosas simples. Izuku le había contado algunas situaciones que ocurrieron durante las clases de la 1A, mientras que Ibara mencionó algunos detalles de la 1B. No era una conversación especialmente profunda, pero resultaba cómoda. De hecho, para Ibara comenzaba a ser preocupantemente cómoda. Hacía apenas unos días, mantener una conversación larga con Midoriya-kun era algo normal. Ahora seguía siendo normal, y al mismo tiempo no lo era. Porque cada vez que él sonreía, o se reía de algo que ella decía, o simplemente giraba la cabeza para escucharla con atención, aquella sensación volvía a aparecer dentro de su pecho. Una sensación cálida, agradable y al mismo tiempo extraña. Y cuanto más intentaba ignorarla, más evidente se volvía. Por suerte, el enorme edificio de cristal apareció frente a ellos antes de que pudiera seguir pensando demasiado en ello.
El invernadero era una de las instalaciones menos conocidas de la academia. La mayoría de los estudiantes apenas sabía de su existencia, y los que sí la conocían rara vez la visitaban. Sin embargo, para Ibara era uno de sus lugares favoritos dentro de toda la UA. Allí podía trabajar con tranquilidad, cuidar plantas y disfrutar de un ambiente mucho más silencioso que el resto de la escuela. Ibara sacó una llave de uno de los bolsillos de su uniforme. Ibara, sonríe suavemente. Bienvenido al invernadero, Midoriya-kun. Izuku observó la puerta, luego observó el enorme edificio y cuando finalmente entró, sus ojos se abrieron por completo, porque sinceramente no esperaba algo tan grande. Filas y filas de plantas ocupaban gran parte del lugar. Había árboles pequeños creciendo en enormes macetas, flores de todos los colores imaginables, estanterías llenas de semillas, herramientas perfectamente organizadas y varias zonas especializadas para especies concretas. El aire tenía un aroma fresco y agradable que inmediatamente hacía olvidar que seguían dentro de una academia para héroe. Izuku avanzó unos pasos, mirando hacia todos lados, completamente fascinado. Izuku, impresionado. Es mucho más grande de lo que imaginaba. Ibara sonrió. Porque aquella reacción era exactamente la misma que había tenido ella cuando visitó el lugar por primera vez. Sin embargo, antes de que pudiera responder, algo llamó la atención del peliverde. O mejor dicho, dos personas. Izuku parpadeó, luego volvió a mirar y después entrecerró los ojos. Porque aquello no podía ser real, pero sí lo era. A unos metros de distancia se encontraban Kaminari y Mineta. Ambos llevaban guantes de jardinería y fingían trabajar cerca de unas macetas. El problema era que estaban fingiendo demasiado. Izuku se quedó observándolos durante varios segundos. Izuku, confundido. ¿Kaminari? ¿Mineta? Los dos giraron la cabeza y al ver que habían sido descubiertos, se quedaron congelados. Izuku caminó hacia ellos. Izuku, confundido. ¿Qué están haciendo aquí? Mineta abrió mucho los ojos, como si acabara de escuchar la mayor ofensa de su vida. Mineta, indignado. ¿Cómo que qué estamos haciendo aquí? Kaminari negó con la cabeza. Kaminari, decepcionado. Hermano, después de todo lo que hemos vivido juntos pensé que me conocías mejor. Izuku los observó, sin expresión, simplemente observándolos. Kaminari empezó a sudar, Mineta también. Porque la mirada de Izuku dejaba bastante claro que no les estaba creyendo absolutamente nada. Mineta, tose. Siempre hemos amado la naturaleza. Kaminari. Desde pequeños. Izuku. No les creo. Los dos se llevaron una mano al pecho, como si aquella respuesta los hubiera herido profundamente. Luego intercambiaron una mirada y segundos después comenzaron a revisar discretamente los alrededores, derecha, izquierda, detrás y delante. Cuando comprobaron que aparentemente nadie prestaba atención, Kaminari agarró a Izuku por el cuello de la camisa y lo acercó violentamente. Mineta se aproximó inmediatamente. Mineta, susurra. Estamos aquí por las chicas, Midoriya. Kaminari asintió con total seriedad. Kaminari. Por las chicas. Mineta. Las chicas, Midoriya. Izuku suspiró, porque aquello tenía mucho más sentido. Mineta señaló alrededor. Mineta. ¿Sabes cuántas chicas lindas pasan por aquí? Kaminari. Más de las que puedes imaginar. Izuku. No son tantas. Kaminari ignoró completamente el comentario, luego adoptó una expresión exageradamente seria. Kaminari, voz grave. Escucha, hermano. Izuku. ¿Qué? Kaminari. Tú no viste nada. Mineta asintió inmediatamente. Mineta. Absolutamente nada. Izuku. Pero sí los vi. Kaminari. No. Izuku. Sí. Mineta. No. Izuku. Sí. Kaminari cerró los ojos. Kaminari. Necesito que coopere, joven. Ayúdeme a ayudarlo, joven. Finalmente soltaron al peliverde y ambos regresaron inmediatamente a sus macetas, como si nunca hubiera ocurrido nada. Izuku permaneció inmóvil unos segundos, luego regresó junto a Ibara. La joven había observado toda la situación desde lejos. Ibara, inclina ligeramente la cabeza. ¿Qué ocurrió? Izuku se rascó la mejilla. Izuku. No estoy completamente seguro. Ibara dirigió la mirada hacia Kaminari y Mineta, justo en ese momento ambos levantaron la mano y sonrieron. Como dos estudiantes completamente inocentes, Ibara sonrió. Ibara. Son bastante trabajadores. Izuku volvió a mirar a los dos, luego volvió a mirar a Ibara y decidió que era mejor no decir nada. Después de caminar un poco más entre las distintas secciones del invernadero, Ibara decidió presentarle a una de las integrantes más veteranas del club.
En una zona cercana a varias plantas ornamentales se encontraba una estudiante de segundo año revisando unas macetas. Era una chica pequeña, de cabello rosado claro y unos llamativos pendientes con forma de nube. Ibara se acercó. Ibara. Fuwa-senpai. La joven giró la cabeza y sonrió inmediatamente. Mawata, sonríe. Hola, Shiozaki-chan. Luego sus ojos se movieron hacia Izuku y permanecieron ahí, durante varios segundos. Mawata observó al peliverde de arriba a abajo, luego volvió a sonreír. Izuku empezó a ponerse nervioso. Izuku. Mucho gusto. Soy Izuku Midoriya. Mawata extendió la mano. Mawata. Mawata Fuwa. Luego inclinó ligeramente la cabeza. Mawata, sonríe divertida. Eres más lindo de lo que esperaba, Midoriya-chan. Izuku se puso rojo inmediatamente, Ibara sintió algo extraño, una sensación desagradable, una pequeña presión dentro del pecho. Algo que apareció justo cuando vio a Mawata sonreírle de aquella manera. Y empeoró cuando vio a Izuku sonrojarse, la joven no entendió qué era, pero tampoco le gustó, en absoluto. Ibara, sonríe. Midoriya-kun, todavía debo presentarte a Kurose-sensei. Izuku reaccionó rápidamente. Izuku. Ah, cierto. El peliverde se despidió. Izuku. Adiós, Fuwa-senpai. Mawata levantó la mano y además le guiñó un ojo. Mawata. Nos vemos luego, Midoriya-chan. Aquello terminó de poner rojo al muchacho. Y por alguna razón que Ibara todavía no comprendía completamente, tampoco mejoró su estado de ánimo. Por suerte encontraron a la profesora poco después. Anan Kurose se encontraba organizando varias herramientas cuando notó la presencia de ambos estudiantes. Sin su traje espacial resultaba bastante diferente a la imagen que la mayoría de los alumnos tenía de ella. Anan, sonríe. Buenas tardes. Izuku abrió ligeramente los ojos. Izuku. Kurose-sensei. No sabía que usted estaba a cargo del invernadero. Anan soltó una pequeña risa. Anan. No todo debes saberlo, Midoriya. El peliverde se avergonzó inmediatamente, después de conversar un poco, observó nuevamente el lugar. Izuku. Por cierto, ¿cuándo llegan los demás miembros del club? Anan e Ibara intercambiaron una mirada, luego ambas respondieron. Anan. Ya llegaron. Izuku parpadeó. Izuku. ¿Eh? Ibara. Somos todos. El peliverde tardó unos segundos en procesarlo, porque sinceramente esperaba un grupo mucho más grande, entonces recordó algo. Izuku. Espere, ¿Ikinoko-chan? Ibara sintió nuevamente aquella extraña molestia, sobre todo por la facilidad con la que pronunciaba su nombre. Anan respondió primero. Anan. Komori ya no trabaja aquí. Izuku. ¿Por qué? Anan soltó un suspiro. Anan. Porque casi me mata con uno de sus hongos. Izuku se quedó completamente serio, luego asintió. Izuku. Sí. Eso sí lo puedo entender perfectamente, Anan. Gracias por comprender mi sufrimiento. Finalmente la profesora juntó las manos. Anan. Muy bien. Ya pueden comenzar a trabajar. Ibara asintió, luego tomó suavemente la manga del uniforme de Izuku. Ibara. Ven conmigo, Midoriya-kun. Izuku sonrió. Izuku. Claro. Y mientras se lo llevaba hacia una de las zonas más alejadas del invernadero, Ibara sintió que aquella extraña sensación de antes comenzaba a desaparecer poco a poco, porque ahora nuevamente era solamente ella y Izuku. El resto de la tarde continuó transcurriendo con bastante tranquilidad dentro del invernadero. Después de las presentaciones y de conocer un poco más sobre cómo funcionaba el club, Ibara llevó a Izuku hacia una de las zonas donde normalmente trabajaba. Ahí había varias mesas de cultivo, algunas plantas ornamentales y una pequeña sección donde se encontraban creciendo distintos tipos de flores. La luz del sol atravesaba los paneles de cristal del techo e iluminaba gran parte del lugar, creando un ambiente bastante agradable. Para alguien como Izuku, acostumbrado a entrenamientos, estudios, análisis de héroes y el constante caos de la residencia, aquel sitio se sentía extrañamente pacífico. Mientras trabajaban, Ibara continuó enseñándole todo lo que sabía. Le explicó cómo identificar raíces sanas, cómo distinguir una planta que necesitaba más agua de una que estaba siendo regada en exceso, la manera correcta de trasplantar sin dañar las raíces y algunos trucos para detectar enfermedades antes de que fuera demasiado tarde. Lo curioso era que Izuku aprendía con una rapidez que la sorprendía cada vez más. Bastaba con mostrarle algo una sola vez para que inmediatamente comenzara a aplicarlo correctamente. Incluso cuando cometía errores, los corregía casi de inmediato.
Ibara ya había notado algo parecido durante la mañana que compartieron en el jardín, pero ahora podía verlo con mayor claridad. Izuku realmente disfrutaba aprender cosas nuevas. No importaba si se trataba de héroes, estrategias, cocina o plantas. Cuando algo despertaba su curiosidad, era capaz de concentrarse completamente en ello. Muchas personas asentían por educación cuando alguien hablaba de sus intereses. Izuku escuchaba porque genuinamente quería entender. Y eso provocaba que enseñarle resultara bastante agradable. En determinado momento, ambos terminaron de acomodar varias macetas nuevas sobre una de las mesas de trabajo. Izuku observó el resultado final y luego se limpió un poco las manos mientras contemplaba todo lo que habían hecho durante la tarde. Había llegado sin saber prácticamente nada sobre jardinería y ahora, aunque seguía siendo un principiante, al menos ya entendía conceptos básicos que antes le parecían completamente desconocidos. Izuku sonríe mientras observa alrededor. La verdad, esto ha sido bastante agradable. Ibara levantó ligeramente la mirada. Ibara. ¿A qué te refieres, Midoriya-kun? Izuku soltó una pequeña risa. Izuku ríe nerviosamente. A todo esto. El invernadero, las plantas, aprender cosas nuevas. Desde que empezamos a vivir todos juntos en la residencia, siento que cada día pasa algo extraño. Una sonrisa apareció en su rostro mientras recordaba algunas situaciones recientes. Izuku. Siempre hay alguien discutiendo con alguien, algún experimento explotando, alguien persiguiendo a otra persona o algún problema raro que termina involucrándome aunque yo no quiera. A veces siento que no he tenido un solo día tranquilo desde que nos mudamos. Ibara escuchó atentamente y sinceramente no podía decir que estuviera equivocado. Izuku volvió a mirar las plantas. Izuku. Por eso esto se siente diferente. Es tranquilo. Nadie está gritando. Nadie está intentando explotar algo. Nadie está organizando competencias absurdas. La imagen de Setsuna apareció fugazmente en su mente y soltó una pequeña risa, luego volvió a mirar a Ibara. Izuku sonríe sinceramente. Gracias por traerme aquí, Shiozaki-san. Las palabras fueron simples, completamente normales. Sin embargo, el efecto que tuvieron sobre Ibara estuvo muy lejos de ser normal, su corazón dio un fuerte salto dentro de su pecho. Tan repentino que incluso ella misma se sorprendió. Durante un instante sintió como el calor comenzaba a subir lentamente por sus mejillas. Por reflejo, giró ligeramente el rostro hacia otro lado y fingió revisar unas hojas cercanas para evitar que Izuku notara su expresión. Lo último que quería era que él la viera sonrojándose otra vez. ¿Por qué seguía pasando? Aquella pregunta llevaba solamente 2 días apareciendo en su mente y seguía sin encontrar una respuesta. Ibara, intenta sonar tranquila. No tienes que agradecerme, Midoriya-kun. Me alegra que te guste este lugar. Izuku sonrió nuevamente y eso no ayudó absolutamente nada. Por suerte, antes de que la situación pudiera volverse más complicada para el pobre corazón de Ibara, una fuerte discusión comenzó a escucharse desde el otro lado del invernadero. Kaminari, grita. Te estoy diciendo que no fue mi culpa. Mineta, señala acusadoramente. Claro que fue tu culpa. Tú fuiste el que se tropezó. Kaminari. ¿Por qué tú estabas estorbando? Mineta. Yo estaba trabajando. Kaminari. Tú nunca trabajas. Mineta. Retráctate. Las voces resonaron por prácticamente todo el edificio, Ibara cerró los ojos, Mawata soltó un largo suspiro y Anan levantó lentamente la cabeza desde donde se encontraba trabajando. Los 4 intercambiaron una mirada, porque todos sabían exactamente quiénes eran los responsables. Sin necesidad de decir una sola palabra, comenzaron a caminar hacia donde provenía el escándalo. Cuando llegaron, el problema quedó bastante claro. Una maceta se encontraba hecha pedazos sobre el suelo. La tierra estaba esparcida alrededor y una planta rara había terminado acostada de lado. No parecía completamente destruida, pero claramente había sufrido daños durante la caída. Mientras tanto, Kaminari y Mineta continuaban discutiendo como 2 niños pequeños atrapados en plena travesura. Ninguno parecía dispuesto a aceptar responsabilidad alguna. Ambos seguían acusándose mutuamente con tanta convicción que resultaba imposible saber quién decía la verdad. Anan cruzó los brazos. Anan, suspira. Voy a preguntar una sola vez. ¿Qué ocurrió? Eso solamente empeoró las cosas, los dos empezaron a hablar al mismo tiempo, Kaminari culpando a Mineta. Mineta culpando a Kaminari. Cada uno dando una versión completamente diferente de los hechos. Mawata terminó soltando una carcajada divertida al observar semejante espectáculo.
Sin embargo, la atención de Izuku se desvió rápidamente hacia otra persona. Ibara. La peliverde observaba la planta caída en silencio, no parecía enfadada, no estaba regañando a nadie, tampoco parecía molesta con Kaminario Mineta. Pero aún así, algo en su expresión había cambiado. Era una diferencia pequeña, probablemente la mayoría de las personas ni siquiera la habría notado. Pero Izuku sí. Porque después de pasar bastante tiempo con ella durante todo el tiempo que empezaron a vivir juntos, comenzaba a reconocer ciertas cosas. Ibara realmente amaba las plantas, las cuidaba, las protegía, invertía tiempo en ellas. Y aunque aquella planta pudiera recuperarse, seguía siendo doloroso verla dañada. Para muchos estudiantes aquello era solamente una maceta rota, para Ibara era algo más. Izuku permaneció observándola durante unos segundos, pensando. Intentando encontrar alguna manera de ayudar, alguna forma de animarla, alguna solución. Pero por más vueltas que le dio al asunto, no encontró nada en ese momento. Las actividades continuaron después de que Anan solucionara el problema y asignara a los dos culpables la tarea de limpiar el desastre. El resto de la tarde transcurrió sin mayores incidentes, aunque Izuku siguió notando que Ibara estaba un poco más callada que antes. No era una diferencia enorme, pero estaba ahí. Y cuanto más lo pensaba, más le molestaba no poder hacer nada al respecto. Finalmente llegó la hora de retirarse. El sol comenzaba a descender lentamente cuando ambos abandonaron el invernadero y empezaron a caminar hacia las residencias. Durante el trayecto hablaron de algunas cosas simples. Comentaron ciertos detalles de las clases, algunas actividades del club y varias anécdotas relacionadas con la academia. Sin embargo, Izuku seguía pensando en la expresión que había visto en Ibara frente a la planta rota. Por eso, cuando ya estaban relativamente cerca de las residencias, una idea finalmente apareció en su cabeza, una idea sencilla, pero que tal vez podría funcionar. Izuku se detuvo de repente, Ibara lo observó confundida. Ibara. ¿Sucede algo, Midoriya-kun? El peliverde pareció recordar algo de golpe. Izuku ríe nerviosamente. Acabo de darme cuenta de que olvidé algo. Ibara inclinó ligeramente la cabeza. Ibara. ¿Olvidaste algo? Izuku asintió rápidamente. Izuku. Sí. Adelántate. Te alcanzaré después. La joven permaneció observándolo unos segundos, todavía confundida, pero finalmente aceptó. Ibara. Está bien. Izuku sonríe. Nos vemos luego. Y antes de que pudiera hacer otra pregunta, salió corriendo en dirección al edificio principal de la UA. Ibara se quedó inmóvil observándolo alejarse. Cada vez más lejos, hasta que finalmente desapareció de su vista. La joven permaneció unos instantes en silencio, preguntándose qué era tan importante como para hacerlo regresar corriendo a esas horas. Sin embargo, por más que intentó encontrar una explicación, no logró imaginar qué estaba planeando. Finalmente continuó caminando hacia la residencia, todavía algo triste por lo ocurrido con la planta, aunque ahora también acompañada por una pequeña sensación de curiosidad. Porque si había algo que había aprendido durante las últimas semanas, era que Izuku rara vez hacía algo sin una razón. Después de separarse de Ibara cerca de las residencias, Izuku no disminuyó el ritmo ni una sola vez. Apenas la vio alejarse por el camino principal, giró sobre sus talones y salió corriendo nuevamente hacia los edificios de la UA. Mientras avanzaba, la imagen de la planta rota continuaba apareciendo una y otra vez dentro de su cabeza. Lo curioso era que ni siquiera conocía a aquella especie antes de ese día. Si alguien le hubiera preguntado una semana atrás sobre jardinería, probablemente habría sido incapaz de distinguir una planta saludable de una enferma. Sin embargo, eso no era lo que le preocupaba. Lo que realmente seguía dando vueltas dentro de su mente era la expresión que había visto en el rostro de Ibara. Había sido algo pequeño, casi imperceptible, pero aún así lo había notado. Ella había intentado actuar con normalidad después del accidente, había seguido trabajando, había seguido sonriendo e incluso había continuado enseñándole cosas durante la tarde, pero aún así aquella tristeza silenciosa seguía ahí. Y cuanto más lo pensaba, más le molestaba no haber podido hacer nada para ayudarla. Por eso terminó entrando a la biblioteca con la misma determinación que normalmente mostraba cuando investigaba héroes. La encargada del lugar incluso se sorprendió al verlo aparecer tan repentinamente a esas horas. Izuku apenas la saludó antes de dirigirse directamente hacia las estanterías. Durante los siguientes minutos recorrió prácticamente todas las secciones relacionadas con biología, botánica, agricultura y jardinería.
Sacó libros especializados, manuales universitarios, investigaciones sobre recuperación vegetal y cualquier texto que tuviera algo mínimamente relacionado con plantas dañadas. Al poco tiempo una de las mesas terminó cubierta por una auténtica montaña de libros. Cualquier otra persona habría pensado que estaba preparando un examen final. Izuku, por el contrario, solamente abrió el primer libro y comenzó a leer con una concentración absoluta. Las horas comenzaron a avanzar casi sin que se diera cuenta. Tomaba apuntes. Comparaba métodos. Subrayaba conceptos importantes. Anotaba posibles soluciones. Algunas veces encontraba información prometedora, pero unas páginas después descubría que aquella técnica solamente servía para ciertas especies. Otras veces parecía haber encontrado una respuesta definitiva, solo para descubrir que otro autor defendía una teoría completamente distinta. Lejos de frustrarse, aquello solamente provocó que se involucrara todavía más. Porque cuanto más aprendía, más entendía que las plantas eran mucho más complejas de lo que había imaginado. Y también comenzaba a comprender por qué Ibara dedicaba tanto tiempo a ellas. Existía todo un mundo detrás de algo que normalmente la mayoría de las personas simplemente ignoraba. Después de casi 2 horas investigando, Izuku cerró lentamente uno de los libros y se quedó observando las notas que había tomado. Había conseguido reunir bastante información útil, pero seguía sintiendo que le faltaba algo. Los libros podían explicar procedimientos y conceptos, pero necesitaba la opinión de alguien con experiencia real. Alguien que hubiera trabajado directamente con plantas durante años. Y en ese momento solamente pudo pensar en una persona. Por eso abandonó nuevamente la biblioteca y se dirigió hacia la sala de profesores. Cuando llegó, varios docentes levantaron la vista al verlo entrar. No era habitual que un alumno apareciera allí a esas horas. Izuku recorrió rápidamente el lugar hasta encontrar a quien buscaba. Anan Kurose se encontraba revisando algunos documentos en su escritorio. Al notar la presencia del peliverde, la heroína levantó una ceja con curiosidad. Izuku hace una pequeña reverencia. Buenas tardes, Kurose-sensei. Perdón por molestarla. Anan dejó los papeles sobre la mesa y sonrió ligeramente. Anan. No te preocupes, Midoriya. Aunque debo admitir que no esperaba verte por aquí. ¿Ocurrió algo? Izuku se rascó la nuca, algo nervioso. Izuku ríe nerviosamente. Bueno, en realidad sí. Quería preguntarle algunas cosas relacionadas con la planta que se rompió esta tarde en el invernadero. Anan parpadeó y después volvió a parpadear, porque sinceramente esa no era la respuesta que esperaba escuchar. Durante los siguientes minutos, Izuku le explicó absolutamente todo. Le habló sobre los libros que había estado consultando. Le mostró algunas notas que había tomado. Le comentó las distintas teorías que había encontrado y le preguntó cuáles tenían más sentido desde un punto de vista práctico. Al principio Anan respondió simplemente porque era una profesora ayudando a un estudiante. Sin embargo, conforme la conversación avanzaba, comenzó a darse cuenta de algo bastante curioso. Midoriya no estaba haciendo todo aquello por interés personal. Ni siquiera parecía particularmente interesado en las plantas, lo estaba haciendo por Ibara, porque había visto que estaba triste y porque quería ayudarla. Era una razón tan simple como esa. Anan terminó apoyando el mentón sobre una mano mientras lo escuchaba hablar, por alguna razón, aquello le pareció bastante adorable. Anan, sonríe divertida. Midoriya, ¿te has dado cuenta de que llevas casi media hora hablándome sobre una planta que ni siquiera es tuya? Izuku se quedó inmóvil unos segundos, luego bajó la mirada hacia sus apuntes y después volvió a verla. Izuku. Bueno, supongo que sí. Anan. Y aún así seguiste investigando durante horas. Izuku. Es importante para Shiozaki-san. La respuesta llegó tan rápido y tan naturalmente que incluso él mismo pareció sorprenderse. Anan observó su expresión unos segundos y terminó sonriendo todavía más, porque aquella sinceridad era difícil de encontrar. Anan. Eres un buen chico, Midoriya. El peliverde se puso inmediatamente rojo. Izuku agita las manos nerviosamente. No es para tanto. Solo pensé que tal vez podría ayudar un poco. Anan soltó una pequeña risa y durante la siguiente hora continuó respondiendo sus dudas, corrigiendo algunas ideas equivocadas y compartiendo varios conocimientos que no aparecían en los libros. Cuando finalmente terminaron, Izuku le agradeció tantas veces que incluso la heroína tuvo que detenerlo antes de que siguiera inclinándose. Una vez que el muchacho abandonó la sala, Anan volvió a sentarse en su escritorio.
Sin embargo, apenas tuvo tiempo de acomodar sus documentos cuando una sombra apareció junto a ella, una sombra muy conocida y muy problemática. Nemuri Kayama. La sonrisa que llevaba era suficiente para activar todas las alarmas posibles. Anan soltó un suspiro inmediatamente. Anan. ¿Qué quieres? Nemuri apoyó ambos brazos sobre el escritorio. Nemuri, sonríe divertida. Nada. Solamente estaba observando. Anan. Eso nunca termina bien. Nemuri. Vamos, no seas así. Anan ya conocía demasiado bien a su amiga y precisamente por eso sabía que aquella conversación se dirigía hacia algún lugar peligroso. Nemuri señaló la puerta por donde Izuku había salido. Nemuri. Así que Izuku-chan vino a buscarte. Anan hizo una pausa. Anan. ¿Sigues llamándolo así? Nemuri. Claro. Anan. Es extraño. Nemuri. No para mí. La heroína del agujero negro volvió a suspirar. Nemuri, por otro lado, parecía estar divirtiéndose cada vez más. Nemuri. Debo admitir que fue bastante lindo verlo tan preocupado. Anan. Es un buen estudiante. Nemuri. Ajá. Anan. Y una buena persona. Nemuri. Ajá. Anan comenzó a entrecerrar los ojos, porque ya conocía perfectamente ese tono. Nemuri estaba preparando algo y normalmente cuando Nemuri preparaba algo, significaba problemas. Anan. Di lo que estás pensando. Nemuri soltó una carcajada. Nemuri. Solo digo que cada vez que veo a una chica decir es un buen estudiante o es una buena persona, eventualmente termina ocurriendo algo. Anan se llevó una mano a la frente. Anan. Nemuri, por favor. Nemuri. ¿Qué? Anan. Es mi alumno. Nemuri. También es mi alumno. Anan. Sabes perfectamente a qué me refiero. Nemuri continuó sonriendo y entonces recordó algo que la hizo reír todavía más. Nemuri. ¿Sabes? Yo también decía exactamente lo mismo. Anan soltó una carcajada incrédula. Anan. No me compares contigo. Nemuri. ¿Por qué no? Anan. Porque no voy a enamorarme de Midoriya. La respuesta salió tan rápido y con tanta seguridad que incluso varios profesores cercanos voltearon a verla. Nemuri se quedó inmóvil, luego sonrió, luego comenzó a reír y siguió riendo. Anan. ¿Qué es tan gracioso? Nemuri. Nada. Es solo que esas mismas palabras me recuerdan a alguien. Anan. Pues acostúmbrate a escucharlas. Nemuri. ¿Tan segura estás? Anan cruzó los brazos. Anan. Completamente. La sonrisa de Nemuri se volvió peligrosa, muy peligrosa. Nemuri. Entonces apostemos. Anan abrió los ojos, porque si había una debilidad conocida de Kurose Anan, eran las apuestas y Nemuri lo sabía perfectamente. Unos minutos después, ambas estrechaban las manos sobre el escritorio, completamente convencidas de que tenían la razón. Anan había apostado dinero, Nemuri había apostado algo mucho peor. Si Anan perdía, tendría que mudarse a la residencia y aunque en ese momento ambas estaban seguras de sus respectivas posiciones, ninguna tenía idea de que, mientras tanto, cierto peliverde seguía encerrado en la biblioteca estudiando sobre plantas hasta bien entrada la noche. Y precisamente por eso no regresó a las residencias hasta cerca de las 9, porque cuando Izuku Midoriya decidía ayudar a alguien, lo hacía hasta el final. La mañana llegó lentamente a las residencias de la UA. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando los primeros rayos de luz atravesaron la ventana de la habitación de Ibarashi Ozaki. Como era costumbre, la joven comenzó a despertar poco a poco conforme la claridad iluminaba el cuarto. Durante unos segundos permaneció acostada observando el techo, todavía terminando de salir del sueño. Sin embargo, apenas recuperó completamente la conciencia, el recuerdo de la tarde anterior regresó a su mente. La planta. Aquella planta rota. A pesar de que había intentado mantenerse positiva durante el resto del día, la realidad era que seguía sintiéndose triste por lo ocurrido. No era una cuestión de valor monetario ni de importancia académica. Simplemente le dolía ver una vida vegetal dañada. Para muchas personas podía parecer una reacción exagerada, pero Ibara nunca había sido capaz de ver las plantas como simples objetos decorativos. Desde niña había desarrollado un cariño genuino hacia ellas. Las cuidaba, las observaba crecer y se alegraba cada vez que una nueva flor aparecía. Por eso la imagen de aquella maceta rota seguía apareciendo de vez en cuando dentro de sus pensamientos. Aún así, no pensaba permitir que aquello arruinara todo su día. Con esa idea en mente, se incorporó lentamente sobre la cama y llevó ambas piernas al suelo.
Después de dedicar unos minutos a sus oraciones matutinas, se acercó a las pequeñas plantas que mantenía dentro de su habitación. Algunas estaban cerca de la ventana, aprovechando la luz natural del exterior. Otras descansaban sobre una pequeña estantería que había ido organizando durante las últimas semanas. Con movimientos suaves comenzó a regarlas una por una, observando cuidadosamente sus hojas para asegurarse de que todas estuvieran saludables. Aquella rutina siempre lograba tranquilizarla un poco. Después de terminar, tomó una muda de ropa y descendió hacia los baños para asearse antes de las clases. Cuando regresó a su habitación, ya completamente arreglada y lista para comenzar el día, el ambiente dentro de las residencias había cambiado. Podía escuchar voces provenientes de la planta baja. Algunas chicas ya estaban desayunando. Otras conversaban antes de partir hacia sus respectivos salones. Todo parecía completamente normal. Por eso se sorprendió cuando escuchó unos golpes suaves en su puerta, y Vara se quedó inmóvil durante un instante, porque aquello era extraño. Según sus cálculos, prácticamente todas las chicas ya debían encontrarse abajo y Midoriya también. La joven observó la puerta con curiosidad antes de caminar hacia ella. Finalmente giró la perilla y abrió. Durante unos segundos su cerebro simplemente dejó de funcionar, porque lo primero que vio no fue una persona, fue una planta, la misma planta. La misma que se había roto el día anterior. Ahora se encontraba cuidadosamente colocada dentro de una nueva maceta. La tierra había sido acomodada correctamente. Incluso podía ver distintos elementos que ayudaban a fortalecer la recuperación de las raíces. Todo estaba preparado con una dedicación que resultaba imposible ignorar. Confundida, Ibara levantó lentamente la mirada y entonces lo vio, detrás de la maceta, Izuku Midoriya. El muchacho sostenía la planta con ambas manos mientras intentaba sonreír, porque sinceramente parecía estar a punto de colapsar, sus ojos estaban rojos, tenía unas ojeras bastante visibles, su cabello lucía más desordenado de lo normal y daba la impresión de que no había dormido absolutamente nada. La preocupación apareció inmediatamente en el rostro de Ibara. Ibara, preocupada. Midoriya-kun. ¿Qué ocurrió? ¿Te encuentras bien? Izuku soltó una pequeña risa cansada, una de esas risas que utilizaba cuando intentaba tranquilizar a alguien incluso si él mismo no estaba bien. Izuku ríe cansadamente. Estoy bien, bueno, más o menos. Ibara observó nuevamente su aspecto y definitivamente no parecía bien. Antes de que pudiera insistir, Izuku levantó ligeramente la maceta. Izuku. Primero quería entregarte esto. La joven volvió a mirar la planta, seguía sin entender completamente lo que estaba ocurriendo. Ibara. ¿Cómo? Izuku desvió ligeramente la mirada, como si se sintiera avergonzado. Izuku. Ayer noté que estabas triste. La respuesta tomó a Ibara por sorpresa, Izuku continuó hablando. Izuku. Probablemente nadie más se dio cuenta. Porque no lloraste, no te quejaste ni tampoco mostraste mucho lo que sentías. Pero desde que empezamos a vivir todos juntos he aprendido a reconocer algunas de tus expresiones. Cuando esa planta se rompió, pude notar que te afectó más de lo que querías mostrar. Ibara sintió que su corazón comenzaba a acelerarse, Izuku siguió hablando con una sinceridad que solamente él parecía poseer. Izuku. Así que después de despedirme de ti fui a la biblioteca. Estuve buscando información sobre plantas dañadas, recuperación de raíces y métodos de trasplante. También fui a preguntarle varias cosas a Kurose-sensei porque ella tiene mucha experiencia con esto. Y después seguí investigando hasta encontrar algo que pudiera ayudar. Ibara abrió lentamente los ojos, porque comenzaba a comprender lo que estaba escuchando, Izuku había hecho todo aquello, por ella. Izuku volvió a levantar ligeramente la planta. Izuku, sonríe cansadamente. No estoy seguro de que sea perfecto. Todavía soy principiante en todo esto. Pero debería tener muchas posibilidades de recuperarse. Ibara observó la planta, luego observó a Izuku y después volvió a observar la planta. Su corazón estaba latiendo tan fuerte que casi podía escucharlo, Izuku sonrió nuevamente, esta vez de una forma más suave, más sincera. Izuku. Sé que las plantas son importantes para ti, Shiozaki-san. Y. Bueno, tú también eres importante para mí. Así que si algo es importante para ti, entonces es importante para mí, también quería intentar ayudar. El mundo pareció detenerse, por un instante, solamente por un instante. Porque aquellas palabras golpearon directamente el corazón de la joven.
Los últimos días comenzaron a pasar frente a sus ojos, las conversaciones en el jardín, los patos, el invernadero, las palabras que le había dicho sobre su fe, la forma en que la escuchaba, la forma en que la trataba y ahora esto. Nadie había hecho algo así por ella, nadie, no de aquella manera. No dedicando horas enteras solamente para verla sonreír otra vez. Las lágrimas comenzaron a acumularse lentamente en sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Todo lo contrario. Ibara llevó una mano hacia su pecho mientras intentaba contener la emoción y finalmente comprendió. Comprendió exactamente qué era aquella sensación que llevaba días creciendo dentro de ella, comprendió por qué su corazón reaccionaba cada vez que veía a Midoriya, comprendió por qué pensaba tanto en él, comprendió por qué sus palabras permanecían en su mente incluso horas después. Y comprendió por qué en ese momento sentía unas ganas enormes de llorar de felicidad. Las lágrimas terminaron escapando igualmente. Ibara, llora suavemente. Gracias, Izuku sonrió, sin embargo, la siguiente palabra fue la que realmente lo tomó desprevenido. Ibara, sonríe entre lágrimas. Gracias, Izuku. El peliverde se quedó congelado, completamente congelado. Porque era la primera vez que ella lo llamaba por su nombre y sinceramente, no estaba preparado para eso. Un ligero sonrojo apareció inmediatamente sobre sus mejillas. Izuku, ríe nerviosamente. No tienes que agradecer tanto, Ibara negó varias veces, mientras intentaba secarse las lágrimas. Ibara. Sí tengo que hacerlo. Mucho. Más de lo que imaginas. El corazón de ambos seguía acelerado, por razones completamente distintas y durante unos segundos permanecieron observándose en silencio. Sin embargo, el cuerpo de Izuku finalmente decidió recordarle que llevaba toda la noche despierto, el peliverde parpadeó una vez, luego otra, después dio un pequeño paso hacia adelante y de repente perdió el equilibrio. La maceta apenas logró mantenerse segura entre las manos de Ibara cuando Izuku comenzó a desplomarse, los ojos de la joven se abrieron de golpe. Ibara. Izuku. Corrió hacia él inmediatamente, logró sujetarlo antes de que golpeara completamente el suelo, pero el muchacho ya no estaba respondiendo. Ibara sintió cómo el pánico comenzaba a apoderarse de ella, movió ligeramente sus hombros, intentando despertarlo, intentando que reaccionara. Pero Izuku solamente permanecía inconsciente, había llegado al límite, después de pasar toda la tarde investigando. Después de pasar prácticamente toda la noche despierto, después de cargar aquella planta hasta el cuarto piso apenas amaneció, su cuerpo simplemente había dicho basta. Las manos de Ibara comenzaron a temblar y por primera vez en mucho tiempo, el miedo apareció con fuerza dentro de su pecho, entonces hizo lo único que se le ocurrió, respiró profundamente y gritó con todas sus fuerzas. Ibara, grita preocupada. ¡Ayuda! Alguien ayúdeme. Su voz resonó por todo el cuarto piso y en cuestión de segundos, el caos estaba a punto de comenzar. El primer sonido que llegó a la conciencia de Izuku fue un pitido suave y constante. No era fuerte ni molesto, pero sí lo suficientemente presente como para sacarlo lentamente de la oscuridad en la que había estado sumergido. Durante varios segundos permaneció inmóvil, sin abrir los ojos, sintiendo una extraña pesadez en todo el cuerpo. Era como si hubiera corrido durante horas seguidas sin descansar. Cada músculo parecía cansado y su cabeza se sentía extrañamente ligera. Poco a poco comenzó a recuperar la conciencia y finalmente abrió los ojos. Lo primero que vio fue una luz blanca, parpadeó varias veces. La claridad le resultó molesta al principio, obligándolo a cerrar ligeramente los ojos mientras estos se acostumbraban. Después de unos segundos su visión comenzó a aclararse y pudo distinguir mejor el lugar donde se encontraba. Su mirada se enfocó lentamente en el techo. Blanco, demasiado blanco, conocía perfectamente ese techo y eso solamente podía significar una cosa. Izuku, suspira. Oh no, la enfermería. Otra vez. El peliverde permaneció inmóvil unos segundos mirando hacia arriba. Con la cantidad absurda de veces que había terminado allí desde que ingresó a la UA, prácticamente podía reconocer el lugar solamente observando el techo. Y si estaba en la enfermería, eso significaba que Recovery Girl seguramente ya lo había atendido. Lo que también significaba, un sermón y posiblemente un bastonazo. O varios, Izuku sintió un pequeño escalofrío, porque honestamente eso le preocupaba más que haberse desmayado. Sin embargo, antes de que pudiera pensar demasiado en ello, sintió algo extraño sobre su brazo izquierdo. Era un peso ligero, cálido y suave. Confundido, desvió lentamente la mirada hacia un lado. Y entonces se quedó congelado, porque apoyada sobre su brazo estaba Ibara.
La peliverde tenía la cabeza descansando sobre el colchón, utilizando el brazo de Izuku como almohada improvisada. Sus ojos estaban cerrados y su respiración era tranquila y constante. Varias de sus largas enredaderas verdes descansaban sobre la cama y algunas incluso se habían deslizado ligeramente sobre las sábanas. Izuku sintió que su corazón daba un salto y luego otro. Y luego empezó a acelerarse peligrosamente. Izuku piensa nervioso. ¿Por qué está aquí? El rostro del muchacho comenzó a ponerse rojo poco a poco, intentó moverse, muy despacio, con muchísimo cuidado. La idea era retirar su brazo sin despertarla. Lamentablemente para él, las cosas nunca eran tan sencillas. Apenas logró mover un poco el brazo, y Vara empezó a removerse ligeramente. Sus pestañas temblaron durante unos segundos y finalmente abrió los ojos, la joven parpadeó varias veces, miró hacia adelante, miró a Izuku. Y durante unos segundos ninguno dijo nada, hasta que la mente de Ibara terminó de procesar lo que estaba viendo. Izuku estaba despierto, la expresión de la joven cambió inmediatamente. Toda la preocupación acumulada durante horas apareció en su rostro. Ibara, aliviada. Izuku. Antes de que el muchacho pudiera reaccionar, Ibara se lanzó hacia adelante y lo abrazó con fuerza. Izuku dejó escapar un sonido extraño, porque definitivamente no estaba preparado para aquello. Su cerebro prácticamente dejó de funcionar. La peliverde lo abrazó con tanta fuerza que el muchacho sintió que su rostro comenzaba a calentarse peligrosamente. Ibara ni siquiera pareció darse cuenta, simplemente cerró los ojos y lo abrazó más fuerte. Ibara, emocionada. Gracias a Dios que despertaste. Izuku podía escuchar claramente el alivio en su voz, aquello hizo que su propia expresión se suavizara, poco a poco levantó una mano. Y le dio unas pequeñas palmadas en la espalda. Izuku sonríe nerviosamente. Estoy bien, Shiozaki-san. La joven se separó ligeramente, lo suficiente para mirarlo. Y entonces negó suavemente con la cabeza. Ibara, sonríe. Antes de que sigamos hablando, quiero pedirte algo. Izuku parpadeó. Izuku. ¿Qué sucede? Ibara bajó ligeramente la mirada, sus mejillas comenzaron a adquirir un tenue tono rosado. Ibara. Quiero que me llames por mi nombre. El cerebro de Izuku tardó unos segundos en procesar aquello, luego se puso rojo, muy rojo, porque era una petición inesperada. Ibara lo observó con una pequeña sonrisa paciente, esperando. Izuku desvió la mirada unos segundos, tosiendo ligeramente. Izuku, avergonzado. Bueno, si eso te hace feliz, la joven asintió. Izuku respiró profundamente y finalmente habló. Izuku. Ibara-san. La sonrisa que apareció en el rostro de la joven fue inmediata, una sonrisa suave, sincera. Y tan hermosa que provocó que el corazón del peliverde volviera a acelerarse. Ibara sintió una extraña felicidad recorriéndole el pecho, porque aquella era la primera vez que un chico la llamaba así. Y por alguna razón, escuchar su nombre salir de los labios de Izuku se sentía mucho más especial de lo que debería. Durante unos segundos simplemente permaneció sonriendo, disfrutando aquel momento, hasta que Izuku recordó algo. Izuku. Por cierto, ¿qué pasó exactamente? Ibara finalmente recuperó un poco la compostura, entonces comenzó a explicarle todo, le contó cómo se había desmayado frente a la puerta de su habitación. Le contó cómo había pedido ayuda. Cómo todas las chicas salieron corriendo al escuchar los gritos. Cómo entre varias lograron traerlo hasta la enfermería. Y también le contó algo más. Ibara, ríe suavemente. Recovery Girl no quería atenderte. Izuku se quedó inmóvil. Izuku. ¿Qué? Ibara intentó contener la risa. Ibara. Dijo que tus pases gratuitos para la enfermería ya se habían agotado hace tiempo. El peliverde sintió una gota de sudor recorrer su frente. Sinceramente no sabía si aquello era una broma o una amenaza. Con Recovery Girl podían ser ambas. Ibara continuó hablando. Ibara. Después de revisarte dijo que solamente estabas exhausto. Te obligó a dormir y me dijo que no te despertara bajo ninguna circunstancia. Izuku asintió lentamente, pero entonces algo llamó su atención. Izuku. ¿Cuánto tiempo dormí? Ibara respondió inmediatamente. Ibara. Unas 8 horas. El silencio llenó la habitación. Izuku parpadeó, una vez, 2 veces, 3 veces. Izuku. 8 horas. Ibara asintió. Izuku. 8 horas completas. Ibara volvió a asentir, el muchacho sintió que su alma abandonaba su cuerpo por unos segundos. Izuku, en shock. Ya perdí medio día. Ibara no pudo evitar reírse, aquella reacción era exactamente la que esperaba. Luego el muchacho volvió a mirar alrededor y algo le llamó la atención.
Izuku. Espera, ¿y las demás? Porque sinceramente le parecía extraño, demasiado extraño. Si las chicas sabían que estaba en la enfermería, normalmente aquello terminaba convirtiéndose en un caos absoluto, pero el lugar estaba tranquilo, sospechosamente tranquilo. Ibara volvió a sonreír. Ibara. Recover y Giel las expulsó. Izuku. Las expulsó. Ibara. A todas. Literalmente a patadas. El peliverde se imaginó la escena y honestamente podía verla ocurriendo. Eso hizo que soltara una pequeña carcajada. Después de eso, el ambiente se volvió más tranquilo. Ambos permanecieron conversando durante algunos minutos más. Era una conversación sencilla. Cómoda. Una de esas conversaciones que no necesitaban grandes temas para sentirse agradables. Y fue precisamente durante uno de esos momentos de silencio cuando Izuku decidió hablar. Izuku, sonríe. Gracias por preocuparte por mí. Ibara se quedó quieta, observándolo. Porque aquellas palabras le recordaron inmediatamente todo lo ocurrido durante los últimos días, la planta, el jardín, los patos, el invernadero, la madrugada, la maceta. Y aquel muchacho que había pasado toda una noche sin dormir solamente para verla sonreír. Su corazón volvió a latir con fuerza, pero esta vez no intentó ignorarlo, no intentó esconderlo, no intentó convencerte de que era otra cosa, porque ya conocía la verdad. Ya había aceptado lo que sentía. Ibara bajó ligeramente la mirada, sus mejillas se tiñeron de rojo y aún así habló. Ibara, sonríe con ternura. No tienes que agradecerme, Izuku-kun. Después de todo, tú mismo me lo dijiste hoy. El muchacho inclinó ligeramente la cabeza, confundido. Ibara levantó la mirada y sostuvo sus ojos directamente. Ibara. Me dijiste que era importante para ti. El corazón de Izuku se aceleró. Ibara sonrió, una sonrisa cálida y sincera. Llena de sentimientos que solamente ella comprendía completamente. Ibara. Pues tú también eres importante para mí. El rostro de Izuku se puso rojo inmediatamente. Porque escuchar aquello de ella lo tomó completamente desprevenido. Aún así sonrió y asintió. Izuku, sonríe. Gracias, Ibara-san. Y mientras el muchacho interpretaba aquellas palabras como una muestra de amistad, la joven observó aquella sonrisa y sintió como su corazón volvía a acelerarse una vez más. Porque ella sí entendía perfectamente lo que significaban sus propios sentimientos y ya no pensaba huir de ellos. Porque Ibarashi Ozaki estaba enamorada de Izuku Midoriya y por primera vez desde que había aceptado esa realidad, no sintió miedo, solamente felicidad. Fin de capítulo. Bueno, espero que les haya gustado el video, y si les gustó regálenme un like y suscríbanse a mi canal. Sin más que decirles, hasta la próxima.